Capítulo 867, su V-16. Un bárbaro vigilante mantuvo los ojos bien abiertos. De vuelta en Estados Unidos, abrió la caja fuerte y encontró una bomba en su interior. Casi había muerto en Estados Unidos. En lugar de apresurarse imprudentemente, esta vez lo abrió con cuidado y miró el archivador con cautela. El archivador era incluso más complejo y seguro que el interior del banco, lo que demostraba cuán ricas y sólidas eran la historia y la fundación de la Universidad Staab. Su nivel de protección hacia estas propiedades intelectuales inéditas estaba en la cima. No había bombas ni armas escondidas en el interior, probablemente para evitar herir a los estudiantes si lo abrían accidentalmente. Sin embargo, esto hizo que Bárbaro sintiera que todo había sido demasiado fácil. En ese momento, Nora ya había dado la vuelta al laboratorio hasta una ventana. Las ventanas aquí estaban hechas de vidrio a prueba de balas y no era fácil abrirlas. Solo estaban allí para dejar entrar la luz a la habitación. No se podía entrar manipulando las ventanas. Nora se agachó en silencio. Originalmente el vidrio estaba destinado a ser un medio de protección para los archivos, pero en cambio se convirtió en una barrera. Solo pudo mirar hacia adentro, con la esperanza de verificar la autenticidad del archivo No 004. Vio a Bárbaro sacar con cautela una caja del archivador. Cuando la abrió y miró dentro, sus ojos se iluminaron. Guardó con cuidado la caja en una bolsa. Luego, sacó vendas y se las ató para evitar que el contenido se cayera cuando saliera de los archivos más tarde. Envolvió las vendas casi una docena de veces antes de tirar la cinta a un lado. Luego, miró fríamente a Epson. A Epson le dolía todo el cuerpo. Lo habían golpeado y, mientras se acercaban, estaba tan aterrorizado que se quedó completamente inerte. Ni siquiera podía mantenerse en pie. Al ver que había encontrado lo que buscaba, Epson preguntó: «¿Ahora tienes lo que quieres, ¿puedo ir?» Bárbaro, sin embargo, bajó los ojos y se burló con desprecio. El hombre parecía alguien que rara vez hablaba y su voz era tan fría y despiadada como siempre cuando respondió: «¿Cómo se supone que voy a escapar sin un rehén?» Solo se podía entrar y salir de los archivos por la puerta, todo lo demás estaba bien sellado. De hecho, era cierto que solo podría salir por la puerta. Después de que Barbarian tuvo lo que quería, agarró a Epson y salió. El suero genético que mencionas solo puede ser este documento. Eso es todo lo que sé. Después de hablar, por temor a que Barbarian volviera a disparar, dijo: «Los archivos están construidos con el material más resistente inventado por la escuela. Sin mis alumnos para abrir la puerta, no podrás entrar, así que no mates a estos estudiantes. De lo contrario, no te ayudaré». En el momento crítico, Epson exhibió el comportamiento que debería tener como profesor. Bárbaro lo miró y luego a los aterrorizados estudiantes en la sala. Se burló y dijo en voz baja: «Un grupo de cobardes, absolutamente aburrido». Luego, agarró a Epson y ordenó: «Ven a los archivos conmigo». Epson exhaló un suspiro de alivio. «Está bien, iré contigo». Después de hablar, volvió a mirar a los estudiantes en el laboratorio. Le dolía todo el cuerpo por haber sido golpeado hace un momento y estaba temblando de miedo. Sin embargo, todavía dijo con voz temblorosa: «Quédense aquí y no se muevan, todos ustedes. Consiga que un médico trate sus lesiones de inmediato». Amar, después de dejar instrucciones, dio paso tras paso hacia la puerta mientras Bárbaro tiraba de él. Estaba cojeando un poco por los golpes. Tal vez porque Bárbaro lo encontró demasiado lento, lo agarró por el cuello y medio lo arrastró hacia la puerta. Sin embargo, Epson no opuso resistencia. Los estudiantes no pudieron evitar gritar: «¡Profesor!». Epson se detuvo, se volvió lentamente. Los estudiantes lo miraron. Por lo general, había miedo en los ojos de los estudiantes cuando trabajaban con él en sus experimentos. La mayoría de ellos estaban con él solo para obtener créditos y completar con éxito sus estudios. Confiaba en esas cosas para controlar a los estudiantes y hacer que le mostraran mucho respeto. Pero en ese momento, Epson descubrió que la mirada de los estudiantes había cambiado. Sus ojos estaban llenos de sentimiento, como los cachorros que miran a su madre que tuvo que irse para protegerlos. Epson sabía que lo más probable es que no tuviera suerte una vez que se fuera. De repente dijo:
Puede que haya perdido contra Anti en mi experimento, pero como profesor no perdí contra ella, ¿verdad? Nora, que todavía estaba escondida detrás del escritorio, quedó desconcertada. Los ojos de los estudiantes se enrojecieron instantáneamente. Oscar también quedó atónita y no pudo recuperarse por un largo tiempo. Durante un rato, ninguno de los estudiantes en la sala habló. Bárbaro nunca le daría tiempo a Epson para decir tonterías, así que sin esperar las respuestas de los estudiantes, sacó a Epson del laboratorio. Después de que se fueron, los estudiantes en el laboratorio se relajaron instantáneamente. En ese momento, también les llegó el sonido de la policía enfrentándose a Bárbaro afuera. Se podía escuchar vagamente a Bárbaro tomando a Epson como rehén y avanzando hacia los archivos. Algunos agentes de policía también entraron corriendo al laboratorio y administraron primeros auxilios a los estudiantes que recibieron disparos. Los estudiantes estaban hechos un desastre. Algunos estaban tan asustados que rompieron a llorar mientras otros se acurrucaban mientras temblaban. ¿Todos parecían estar en shock? Fue en ese momento que alguien dijo de repente, «Profesor Epson». Tan pronto como la persona habló, sollozos ahogados resonaron en la habitación. Oscar también murmuró para sí misma sin comprender, «Siempre pensé que el profesor Epson era un mal maestro. Es malo, sus créditos son difíciles de obtener, tiene expectativas tremendamente altas de los estudiantes, es extremadamente arrogante y sigue insistiendo en ser rival de Anti. Pero en realidad, el profesor Epson es un buen maestro». Muchos de ellos compartían los sentimientos de Oscar. Nora, sin embargo, respiró hondo y salió corriendo por la puerta mientras los estudiantes estaban alborotados. Epson le había contado a Bárbaro sobre el archivo No 004 y habían ido a buscar pistas. Si daba un paso demasiado lento, era muy probable que Bárbaro le quitara las pistas. La idea hizo que Nora acelerara aún más sus movimientos. Tan pronto como se acercó a los archivos, vio que la policía ya estaba formada afuera. Brenda gritaba en los archivos, «Bárbaro, has estado rodeado, dejen sus armas y salgan de inmediato». Sin embargo, dentro de la habitación, Bárbaro hizo oídos sordos al ruido del exterior. Sus ojos estaban fijos en la pared llena de archivos. La puerta estaba cerrada y la policía no entraría hasta dentro de un tiempo. Dejó a Epson a un lado. Después de confirmar que no podía caminar, se acercó a la pared de los archivos y los contó en orden. Los expedientes de biogenética estaban a la izquierda. Se acercó, e inmediatamente vio el archivo No 004 sentado allí en silencio. Las manos de Bárbaro temblaban. Abrió la puerta suavemente. Capítulo 868. Ella ha conseguido el quinto 16. El ascensor subió rápidamente hasta el último piso. Como el edificio de archivos había sido cerrado y nadie podía entrar esa noche, el ascensor no hizo ninguna parada en todo el camino y subió extremadamente rápido. No importa que tan rápido fuera Bárbaro, no iba a ser más rápido que el ascensor. Por lo tanto, cuando Nora salió del ascensor, Barbarian apenas había llegado a la mitad del camino en el mejor de los casos. Ella miró hacia abajo. En la Universidad Staab, el edificio con los archivos era el más alto y tenía hasta 50 pisos. Destacaba entre todos los edificios de las escuelas y era el sello distintivo de la Universidad Staab. Este edificio de gran altura en particular había aportado el éxito a la Universidad Staab, por lo que todas las cosas importantes se guardaban aquí. En lo alto del edificio, el viento silbaba fuerte. Era como si uno quedara impresionado en el momento en que apartara la mirada. La mirada de Nora recorrió la planta baja. Casi todas las fuerzas policiales de toda la escuela se habían congregado abajo y rodearon el edificio. Con esto, a menos que Bárbaro pudiera volar, no había forma de que pudiera escapar. Y obviamente, volar era imposible. Por mucho que se mejoraran los genes humanos, nunca podrían llegar a ese punto. Por lo tanto, era inevitable que arrestaran a Bárbaro hoy. Nora retiró la mirada, respiró hondo y caminó hacia las escaleras laterales. Abrió la puerta y bajó las escaleras para esperar a Bárbaro. Se detuvo después de bajar solo 2 o 3 pisos. Se quedó allí y escuchó los sonidos que subían gradualmente desde abajo. Bárbaro estaba físicamente en muy buena forma,
por lo que fue bueno que subiera las escaleras unos cuantos pisos más y quemara algo de su resistencia. Nora se quedó donde estaba con sus ojos de gato bajos y contuvo la respiración. Unos 2 minutos más tarde, finalmente escuchó fuertes pasos. Se apoyó contra la pared y miró hacia abajo en silencio. Todas las luces en el hueco de la escalera eran sensibles al movimiento, por lo que las luces de cada piso se encendieron una por una mientras Barbarian corría hacia la cima. Nora acechaba silenciosamente en la oscuridad y observaba cómo las luces de abajo subían lentamente más y más. Por fin, Bárbaro llegó al suelo justo debajo de ella. Cuando llegaron a la puerta, Bárbaro puso su pistola contra la sien de Epson y lo hizo pararse frente a él. Solo entonces abrió la puerta y salió. Tan pronto como lo hizo, vio a Brenda liderando a un grupo de oficiales SWAT cerca. Ella lo miró con recelo y dijo: «Bárbaro, será mejor que dejes el arma y te rindas. ¿De verdad crees que puedes atravesarnos a todos aquí?» Al escuchar esto, Barbarian entrecerró los ojos y volvió a levantar ligeramente a Epson. «Si lo quieres muerto, entonces ven y atrápame». Sus palabras hicieron que las cejas de Brenda se juntaran. Epson miró a Brenda. Para entonces, su rostro ya estaba cubierto de lágrimas. Junto a Brenda, Aaron apretó los dientes y dijo: «Capitana Brenda, ¿a quién le importa su rehén?» Ya le habíamos dicho a ese tipo que era peligroso, pero aún así insistió en realizar sus experimentos. De todos modos, él ya firmó el acuerdo de exención de responsabilidad, por lo que incluso si muere, no tiene nada que ver con nosotros. «Vamos». Aaron había estado reprimiendo su deseo de vengar a su compañero de armas durante mucho tiempo. Era simplemente demasiado difícil localizar el paradero de Barbarian. Incluso ahora, a pesar de que las dos partes estaban tan cerca, Bárbaro todavía estaba pulcramente vestido y su cuerpo completamente cubierto. Incluso en este punto, todavía ni siquiera sabían cómo era realmente. Ahora que finalmente habían encontrado pistas sobre Bárbaro después de rastrearlo durante tanto tiempo, ¿cómo podría darse por vencido? Al escuchar lo que dijo Aaron, Epson se arrepintió. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sollozaba. «Me equivoqué, de verdad. Capitán Brenda, ¿debería haber confiado en ustedes? Soy yo quien causó toda esta situación hoy, todo es mi culpa». Inmediatamente después de hablar, Epson de repente bajó la cabeza y mordió con fuerza la mano de Barbarian. Sabía que a los oficiales SWAT no les importaba si él vivía o moría. Tampoco servía de nada quejarse de ellos. Lo único que podía hacer ahora era buscar él mismo una salida. Efectivamente, en el instante en que de repente bajó la cabeza, el dolor hizo que Bárbaro lo alejara. Mientras los dos estaban parados en la puerta de los archivos, el empujón de Barbarian envió a Epson de regreso a los archivos. Epson, que finalmente había recuperado la libertad de movimiento, estaba tan aterrorizado que corrió directamente hacia los archivos. Mientras lo hacía, incluso buscó refugio. «Ir». Los ojos de Brenda se iluminaron de inmediato cuando vio que Epson estaba temporalmente fuera de peligro. Ella gritó: «¡Carguen!». Luego, hizo una pausa de apenas un segundo antes de agregar: «Derríbalo, vivo o muerto». A veces, para atrapar vivo al fugitivo, la policía actuaba con escrúpulos, pero en el caso de Bárbaro, hacía mucho que lo querían muerto. En el mismo instante en que dijo eso, todos levantaron sus metralletas y comenzaron a dispararle balas a Bárbaro. Esto fue lo que entró en la vista de Nora después de que recorrió los archivos y se acercó. La planta baja estaba casi rodeada por el equipo SWAT e incluso habían preparado armas de gran calibre. Probablemente no había salida para Bárbaro esta vez. Sin embargo, temía que el quinto 16 en posesión de Barbarian terminara dañado. Quería correr hacia adelante y detener el aluvión de disparos de Brenda, pero parecía que Bárbaro había esperado todo esto. Dado que ya había decidido venir a la escuela para robar el quinto 16 e incluso poner en alerta al equipo SWAT hace mucho tiempo, ¿cómo es posible que viniera tan estúpidamente? Obviamente estaba preparado. Cuando Epson huyó, no había intentado dispararle de inmediato. En cambio, sacó una bomba de humo y la arrojó al suelo. Como resultado, hubo una nube de humo frente al equipo SWAT cuando Brenda dio sus órdenes. Sin un objetivo, todos solo podían barrer imprudentemente el área con balas. «¡Cargar!».
Brenda tomó la iniciativa y corrió hacia ella, pero de repente escuchó a Epson gritar. No le dedicó a Epson ni una mirada. Después de atravesar el humo, captó un destello de Bárbaro lanzándose hacia la escalera de incendios al costado. Brenda tomó su walkie-talkie de inmediato. Cierren las salidas de emergencia en todos los pisos y inicien una búsqueda en las alfombras. Mientras Bárbaro todavía estuviera en el edificio, nunca podría escapar. Brenda no estaba ansiosa. No debe dispersar sus fuerzas y extenderse, para mantener a sus hombres con ella e ir tras el paso a paso. Cuando Nora vio a Bárbaro corriendo hacia el pasillo y a Brenda también cargando con un grupo de oficiales SWAT, sin dudarlo, corrió hacia el ascensor cercano e inmediatamente presionó el botón para subir al último piso. Brenda y compañía persiguieron a Bárbaro desde abajo. Además, mientras corría hacia el ascensor, tomó su teléfono celular y activó el sistema de seguridad del edificio, bloqueando instantáneamente todas las salidas de emergencia que entraban y salían de la escalera de incendios. Al utilizar el sistema de seguridad de la Universidad Staab, le ahorró muchos problemas a Brenda y a los demás agentes SWAT. Con esto, Bárbaro solo pudo subir y bajar por la escalera de incendios. No podía entrar al edificio principal a través de las salidas de emergencia de la escalera de incendios. Porque ella los había encerrado a todos. Luego, Nora entró en el ascensor y presionó el botón del último piso. Cuando la puerta del ascensor se cerró lentamente, vio que los archivos estaban en llamas. Sin embargo, con la ayuda de la policía para apagarlo, Epson solo sufriría quemaduras como máximo. Su vida no correría peligro. Lentamente bajó la mirada y esperó para darle la bienvenida a su V16. Capítulo 869, ya está en la bolsa. Estallido. 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 Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. El sonido de disparos y pasos se precipitó hacia arriba. Brenda apareció debajo de ellos, a solo un tramo de escaleras de distancia. Después de que Nora consiguió el quinto 16, rápidamente retrocedió. En cuanto a Bárbaro, que había matado a tanta gente, incluso si fue reducido a pulpa por la potencia de fuego de Brenda y compañía, no tenía nada que ver con Nora. Nora no iba a ser una santa y pensar que Bárbaro era un alma lamentable que había sido obligada a hacer esto. Podría ser cierto que se había convertido en lo que era hoy porque lo habían utilizado como sujeto experimental cuando era un niño, pero sin importar el motivo, no era excusa para quitarle la vida a otras personas a voluntad. Por lo tanto, después de que Nora consiguió la caja negra, inmediatamente dio un paso atrás para poner distancia entre ella y Bárbaro. Sin embargo, fue justo en ese momento que Bárbaro se movió. Pero esto no tenía sentido, porque Nora llevaba mucho tiempo planeando lo de hoy. La aguja plateada puede parecer pequeña, pero la cantidad de tranquilizante que contenía era absolutamente capaz de noquear incluso a un elefante. Sin embargo, Bárbaro no había sido noqueado. Todo eso de ahora fue solo un acto. No. Tal vez realmente había quedado paralizado por un instante, o tal vez había estado paralizado todo el tiempo hasta ese momento, pero de todos modos, justo cuando Brenda se apresuró y Nora le quitó el quinto 16, Bárbaro atacó. Su pistola había caído al suelo debido a la parálisis. Sin un arma, se abalanzó sobre la muñeca de Nora a la velocidad del rayo y se burló. Da la casualidad de que no tengo ningún rehén conmigo en este momento. En otras palabras, iba a tomar a Nora como rehén. De esta manera, incluso si Brenda y los demás se apresuraran hasta allí, ya no podrían bombardearlo con potencia de fuego. Bárbaro se movió muy rápido. Además, habiéndolo paralizado con éxito hace un momento, cualquiera sería tomado por sorpresa, sin importar quiénes fueran. Una vez que lo lograra, el quinto 16 seguiría siendo suyo y, además, incluso obtendría un rehén con el que salvar su vida. Bárbaro lo tenía todo planeado, pero lo único que agarró fue aire. Nora, que debería haber estado cerca, ya estaba a 2 pasos de él en ese momento, lo que resultó ser suficiente para escapar de sus garras. Nora no podía vencer a Bárbaro en una pelea. Después de tal caminata, a pesar de que los oficiales SWAT liderados por Brenda estaban todos físicamente en muy buena forma, al final no pudieron alcanzar a Barbarian, cuyos genes habían sido mejorados. Estaban a unos 5 pisos de él.
El sonido de los disparos en el piso de abajo viajaba hacia arriba constantemente. Las balas impactaron en las paredes, provocando que cayera polvo. Cuando escuchó los pasos de Bárbaro viniendo desde abajo, Nora presionó su espalda aún más cerca de la pared. En el instante en que Bárbaro finalmente se dio la vuelta y estaba a punto de correr. Nora se levantó bruscamente, apoyó la mano en el pasamanos de la escalera y se impulsó hacia adelante. Se lanzó hacia adelante como un leopardo, y su pierna pateó hacia Bárbaro. Durante todo el camino, Bárbaro solo había estado en guardia contra los disparos desde abajo. Nunca esperó que alguien atacara desde arriba, por lo que quedó atónito. Pasto, sin embargo, su cuerpo genéticamente mejorado hacía tiempo que había alcanzado los límites del cuerpo humano. Puede que su cerebro no hubiera reaccionado todavía, pero su cuerpo, con sus agudos sentidos, respondió instintivamente. De repente, apretó los puños, levantó los brazos frente a él en defensa propia y recibió la patada que Nora le había dado con todas sus fuerzas. Ruido sordo. El sonido de cuerpos haciendo contacto resonó. La potente patada de Nora finalmente obligó a Barbarian a dar un par de pasos hacia atrás y se detuvo de inmediato. Se encendieron las luces. Cuando Bárbaro miró bien a Nora, sus ojos rojos inmediatamente revelaron una intención asesina sedienta de sangre. Se burló y dijo: «Después de que Justin Hunt me hiciera esas bromas en Estados Unidos, tú también viniste aquí para tenderme una emboscada. Ustedes dos, marido y mujer, son realmente dos iguales e increíblemente insidiosos. Gracias por el cumplido». Nora se mantuvo firme donde estaba con una expresión tranquila en su rostro. Vio que Brenda y sus hombres estaban a punto de subir corriendo las escaleras hacia ellos, por lo que inmediatamente dijo: «Dámelo y te dejaré pasar hasta la cima». Bárbaro se burló de ella burlonamente. «Es posible que su marido tenga la posibilidad de detenerme por un momento, pero usted, ¿de verdad te atreves a amenazarme?». Su mirada se posó en la pierna de Nora. «Si no me equivoco, tu pierna ya debe estar entumecida». Efectivamente, la pierna de Nora estaba entumecida. De todo lo que había visto hasta ahora, la constitución física de Barbarian era verdaderamente única. Incluso si entrenara duro, probablemente aún no sería capaz de alcanzar una condición física como la de él. Los humanos entrenaron y estimularon repetidamente sus músculos precisamente para acercarse cada vez más a los límites de lo humanamente posible. Sin embargo, Bárbaro había sufrido modificaciones genéticas desde que era niño. Su cuerpo era el límite del potencial humano mismo. A pesar de eso, Nora todavía parecía relajada. «Sé que eres muy fuerte, pero no importa lo poderoso que seas, sigues siendo humano. Frente a un asalto total con armas de fuego, tu cuerpo no merece ni siquiera una mención. Las armas de fuego inventadas por los seres humanos podrían matar instantáneamente incluso a un elefante, y mucho menos a un bárbaro». Para atrapar a Bárbaro, esta vez Brenda había desplegado mucha potencia de fuego. Incluso si Bárbaro llevaba un chaleco antibalas, no había manera de que pudiera resistir tantos ataques. Bárbaro entrecerró los ojos. Mientras escuchaba los pasos que se acercaban desde abajo, dejó escapar un ladrido bajo. «Debes estar harto de vivir». Corrió hacia adelante sin piedad de inmediato. En lugar de intentar abrirse paso con fuerza bruta, esta vez blandió una pistola. Justo cuando estaba a punto de dispararle a Nora, de repente su brazo se entumeció. Bárbaro bajó la cabeza abruptamente para ver una aguja plateada clavada en su brazo. Volvió a levantar bruscamente la cabeza. Nora seguía parada donde estaba como si no se hubiera movido. Un destello plateado, sin embargo, brilló en las yemas de sus dedos. Obviamente, ella fue quien le había disparado la aguja. Bárbaro frunció el ceño y volvió a burlarse. «¿Crees que una simple aguja puede derribarme? Incluso si puede penetrar mi chaleco antibalas, ¿qué puede hacerme? Eres solo una hormiga que intenta hacer cosas que están más allá de tu poder». Mientras hablaba, intentó levantar el brazo una vez más, solo para descubrir que se había vuelto completamente entumecido. ¿Sus dedos ya no eran tan ágiles? Al ver esto, Nora finalmente respiró hondo. Ella continuó manteniéndose alejada de él mientras decía lentamente: «Sí, una aguja no es gran cosa, pero ¿y si está recubierta de tranquilizantes?». Además, era una dosis capaz de noquear a un elefante.
Nora nunca se había atrevido a subestimar a su oponente. De vuelta en Estados Unidos, ya había probado lo poderoso que era Barbarian. Incluso cuando ella y Justin unieron fuerzas, no pudieron obligar a Barbarian a retroceder en lo más mínimo. Por lo tanto, cuando Brenda confirmó que Bárbaro estaba aquí, ya había hecho todos los preparativos. De lo contrario, ¿por qué vendría ella sola hasta aquí para interceptarlo? Ella no era estúpida. ¿No estaría tentando al destino a cambio de nada si lo hiciera? Bárbaro hizo todo lo posible para mover los dedos nuevamente, pero descubrió que en realidad se habían vuelto mucho más rígidos. De hecho, con sus movimientos, el entumecimiento se había extendido a todo su brazo. Si esto continuaba, el tranquilizante pronto se extendería por todo su cuerpo a medida que la sangre circulara por sus arterias. El sonido de Brenda y los demás persiguiéndolo viajó desde abajo nuevamente en ese momento. Ya lo habían alcanzado. Bárbaro, que ya no tuvo tiempo de dispararle a Nora, quiso subir corriendo las escaleras de inmediato. Te aconsejaría que no te movieras. Nora dijo impasible, cuanto más intensas sean tus acciones, más rápido fluirá tu sangre y más rápido surtirá efecto el tranquilizante. Bárbaro. Sus sentidos estaban muy agudos. Ya podía sentir el entumecimiento comenzando a extenderse desde su brazo al resto de sus extremidades. Ya no podía moverse. Tan pronto como Barbarian descubrió esto, escuchó a la mujer delgada que estaba arriba decir fría y perezosamente, «Oh, espera, ya hiciste ejercicio intenso cuando subías las escaleras hace un momento, por lo que la sangre ya circulaba por tus arterias más rápidamente. Que de costumbre. Por lo tanto, probablemente ya no puedas moverte más, ¿verdad? Bárbaro». No importa cuán lento pueda ser Bárbaro, en este momento finalmente entendió, lo habían engañado. Cuando la mujer le estaba aconsejando que no se mudara y todo eso en ese momento, simplemente había estado ganando tiempo. Miró a Nora con furia. Nora, sin embargo, esperó otros 2 segundos. No podía permitirse el lujo de esperar a que Brenda y los demás llegaran porque su potencia de fuego convertiría a Bárbaro en queso suizo y terminaría destruyendo el quinto 16. Por lo tanto, después de calcular el tiempo, se acercó a Bárbaro desde arriba. Con su aguja como cuchilla, hizo un corte rápido, cortando las vendas que Bárbaro se había atado firmemente alrededor de sí mismo, y tomó la caja negra. Capítulo 870 Licencia médica estallido. 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 Ratatatatata. Los disparos sonaron incesantemente, golpeando el área donde estaba Bárbaro. Rodó y esquivó una oleada de balas, luego intentó cargar hacia Nora nuevamente. Pero antes de que pudiera, otra ráfaga de disparos concentrados llegó hacia él, dejándolo incapaz de correr hacia Nora. Bárbaro miró a Nora con sus ojos carmesí. Nora exhaló un suspiro de alivio. A medida que se acercaba más y más gente, los disparos también se volvían cada vez más concentrados. Si bien Bárbaro todavía podía confiar en la flexibilidad y agilidad de su cuerpo para esquivar en este punto, no iba a poder hacer lo mismo por un tiempo. Esta vez se había arrinconado. Al amparo de los disparos, Nora corrió directamente hacia Brenda, con la caja de metal que contenía el quinto 16 apretada con fuerza en sus manos. Sus ojos, sin embargo, permanecieron fijos en Bárbaro. Mientras Brenda dirigía a los hombres detrás de ella, gritó, «Bárbaro, te han rodeado, baja tu arma y ríndete». Tan pronto como dijo eso, las comisuras de los labios de Barbarian se curvaron ligeramente en un toque de burla. Inmediatamente después, corrió hacia el borde. Continuos disparos vinieron detrás de él, pero todas las balas cayeron a sus pies. La velocidad y los reflejos de Barbarian eran simplemente demasiado rápidos. De todos modos, fue inútil, porque no había manera de avanzar. Si seguía corriendo, lo que le esperaba solo sería la muerte. Pero contrariamente a las expectativas de todos, Barbarian no disminuyó el ritmo ni siquiera cuando llegó al borde. Brenda frunció el ceño, sacó una pistola y siguió disparándole. Bárbaro, sin embargo, saltó del edificio de 50 pisos. ¿Había perdido las ganas de vivir porque sabía que lo habían rodeado? El movimiento de Bárbaro sorprendió a todos por un momento. De repente, Nora pensó en algo y corrió hacia el borde del edificio.
Allí vio a Bárbaro, que ya había caído en picado desde el edificio, flotando en el aire con su traje aéreo abierto. Parecía un pájaro mientras se alejaba deslizándose. Aceleró extremadamente rápido, por lo que ya se había deslizado fuera del alcance de Brenda. Todos los policías de la planta baja solo podían levantar sus pistolas y apuntar al cielo. Sin embargo, Bárbaro estaba demasiado alto en el cielo, por lo que también estaba fuera de su alcance. Todos solo podían mirar mientras Bárbaro se alejaba. «¡Mierda!», Aaron maldijo ansiosamente. Ella lo sabía hace mucho tiempo. De hecho, cuando estaba en los Estados Unidos, incluso había sufrido a manos de él por eso. Incluso cuando ella y Justin unieron fuerzas, todavía no eran rival para Bárbaro. Por lo tanto, incluso si ya hubiera preparado la aguja y el tranquilizante, Nora nunca volvería a cometer el error de subestimar al enemigo. Por lo tanto, ya sea que Barbarian estuviera realmente paralizado o simplemente fingiera, Nora estaba lista para huir en el momento en que obtuvo el quinto 16. Aún así, a pesar de haberse preparado de antemano, Barbarian casi la había atrapado. Nora se alarmó mucho. No es de extrañar que Brenda y los demás no pudieran atrapar a Bárbaro incluso después de tantos años. Ese hombre era simplemente demasiado fuerte. Si no fuera por el hecho de que el tranquilizante realmente había hecho algún efecto y ralentizado un poco los movimientos de Bárbaro, todavía la habrían atrapado. No importaba que hubiera hecho tantos preparativos y lo vigilante que hubiera estado. Simplemente tuvo demasiada suerte para haber escapado siquiera por los pelos. Nora pensó para sí misma mientras subía rápidamente las escaleras. Ya no se atrevía a dejar volar su imaginación, porque Bárbaro ya la estaba persiguiendo locamente después de fallar. Una vez. Nora corrió con todas sus fuerzas. Una vez que llegara al piso superior, donde el campo de visión era amplio, solo necesitaría perseverar por un minuto, no, en solo 10 segundos más o menos, Brenda y los demás podrían apresurarse y bombardearlo con potencia de fuego. Sin embargo, todavía estaba un poco incómoda porque los movimientos de Barbarian eran simplemente demasiado rápidos. El hombre había subido más de 50 pisos sin pausa e incluso había sido golpeado con tranquilizantes, pero mantenía una velocidad igual a la de ella. Los dos siguieron corriendo con 3 pasos entre ellos todo el tiempo. Nora subió las escaleras rápidamente, sin atreverse a perder el tiempo. Justo cuando estaba a punto de correr hacia una posición segura que tenía a la vista, de repente escuchó una voz. «¡Por aquí!». La repentina voz en el último piso sobresaltó a Nora. Ella volvió bruscamente la cabeza. En la fracción de segundo que tomó esto, Bárbaro alcanzó a Nora y le lanzó un puñetazo en la nuca. Después de subir los 2 últimos pisos, el tranquilizante en el cuerpo de Bárbaro parecía haberse disipado. Lo había superado rápidamente. Su poderosa constitución física dejó a Nora estupefacta. No importa lo bien preparada que estuviera, frente a Bárbaro, la fuerza era lo que le daba la última palabra. Y él nunca había sido alguien razonable. Nora podía sentir el puñetazo acercándose a la parte posterior de su cabeza, pero su cuerpo parecía bloqueado en su lugar. Justo cuando ya no podía liberarse, alguien de repente se abalanzó hacia ella desde un lado. ¡Bam! El hombre bloqueó el golpe de Nora con su cuerpo, lo que lo envió volando y cayó pesadamente al suelo. Con el quinto 16 en la mano, Nora no se atrevió a hacer nada. Ella solo se agachó y rodó y puso cierta distancia entre ella y Bárbaro. Luego miró al hombre con entusiasmo. Ella pensó que Justin finalmente había llegado. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde la última vez que apareció ese cabrón. Además de eso, ni siquiera se había puesto en contacto con ella. Sin embargo, sabía que Justin debía estar cerca y prestando atención constantemente al quinto 16. Pero cuando miró bien, el hombre que no pudo volver a levantarse después de que Bárbaro lo tirara al suelo con un puñetazo era en realidad ¿Caleb? ¿Eres tú? Bárbaro, que también estaba claramente desconcertado, pronunció sorprendido. Caleb, que se había desplomado en el suelo, escupió una bocanada de sangre. Al hombre, que tenía cáncer, no le quedaba mucho tiempo de vida. El puñetazo parecía haber golpeado sus pulmones, provocando que tosiera violentamente. Sin embargo, todavía hizo todo lo posible por hablar.
Bárbaro, tos. Mucho tiempo, tos, ¿no nos vemos? Tos, tos. No es demasiado tarde para arrepentirse, tos, tos, al diablo con el arrepentimiento. Bárbaro parecía un poco desconcertado. Tú y yo estamos en el mismo barco. Deberías odiar a personas como ellos que no se tomaron nuestras vidas en serio. Sin embargo, ¿la estás defendiendo? Caleb reprimió el sabor metálico de la sangre en su boca y respondió, ella también está en el mismo barco que nosotros, su madre también había experimentado con ella. ¿En qué se parece? Bárbaro estaba furioso. La inyección que le puso su madre fue segura. Es un suero genético con un antídoto. Está bien. ¿Pero cuántos de nosotros hemos muerto? Al oír esto, Caleb empezó a toser de nuevo. Dijo, pero ella solo busca el quinto 16 para salvar a su hijo, él también ha sido utilizado como sujeto experimental, ¿no es suficiente? No, no es. Bárbaro miró fijamente a Caleb. ¿Cómo puede eso compensar los 1,000 niños que murieron en el laboratorio en aquel entonces? En este punto, Bárbaro de repente bajó los ojos y se burló. Además, ¿qué derecho tienes a juzgarme? Caleb, siempre hemos sido enemigos, ¿no? Los 5 somos enemigos porque todos necesitamos el quinto 16. Todos queremos vivir. Entonces, desde que me encontré contigo hoy, una vez que me haya ocupado de ella, tampoco me importará deshacerme de ti, el lacayo de Truemen. Además, estás aquí para ayudar a Truemen a deshacerse de mí, ¿verdad? Después de hablar, Bárbaro volvió a levantar el puño y cargó hacia Nora. Pero tan pronto como se movió, alguien le agarró la pierna. Bárbaro miró hacia abajo y vio a Caleb aferrándose a su pierna y gritándole a Nora, «Date prisa y vete». Nora. Miró a los dos y su mirada se posó en el rostro de Caleb. Corno había sangre en la comisura del labio del hombre y estaba pálido como una sábana. Sin embargo, esos ojos profundos y sin fondo suyos mostraban determinación en este momento. Debes tener un deseo de morir. Al ver lo que hacía, Bárbaro le volvió a patear. A pesar de eso, aunque Caleb ya se había acurrucado de dolor, simplemente se negó a dejarlo ir. ¡Bam! Bárbaro le dio otra patada. Caleb vomitó otra bocanada de sangre. ¡Bam! Bárbaro no se contuvo y lo pateó de nuevo, cada patada aterrizando en el abdomen de Caleb. Nora no estaba cerca de ellos, pero como cirujana de primer nivel, sabía que los órganos internos de Caleb tal vez ya se habían movido por las patadas. Ella apretó los puños con fuerza. ¡Bam! Bárbaro finalmente volvió a patear a Caleb, se estrelló contra la pared lateral y se desmayó. Solo entonces Bárbaro se dio vuelta y miró a Nora. En el instante en que estuvo a punto de atacar. Congelados. Fuego. Suprimirlo. Brenda y los demás finalmente habían llegado. Ya no había forma de que Bárbaro se defendiera. Capítulo 871 es el quinto 16. La enfermera estaba a punto de detener a Nora, pero antes de que pudiera hablar, Nora sacó su licencia médica y se la arrojó. Inmediatamente después, tomó una bata quirúrgica de un lado y entró al quirófano. La enfermera miró hacia abajo. Cuando vio el nombre en la licencia médica, quedó atónita en el acto. Al ver esto, Oscar se apresuró a acercarse ansioso. Su mirada se posó en la licencia en la mano de la enfermera, solo para ver un nombre escrito en ella, Anti. Oscar. Aturdida, levantó la cabeza y miró a Nora con incredulidad. La operación de Caleb fue realmente difícil. Necesitaba a alguien con gran precisión para realizar la cirugía. 3 horas más tarde, cuando Nora terminó de coserlo, finalmente estiró y aflojó los músculos. Todas las personas que la apoyaron en la operación la miraron con ojos llenos de adoración. Nora no le prestó atención. Había obtenido el quinto 16, por lo que ya no necesitaba ocultar su identidad. Por lo tanto, asintió abiertamente a las personas que la rodeaban y luego salió del quirófano. Tan pronto como salió, vio a un grupo de personas esperando afuera. Todos levantaron la vista cuando oyeron abrirse la puerta. Sin embargo, cuando la vieron, todos volvieron la mirada detrás de ella. ¿Dónde está Anti? ¿Dónde está Anti? Escuché que el doctor
Anti vino en persona para operar a un paciente, así que esperé aquí especialmente. El hospital en el que se encontraban estaba afiliado a la Universidad Staab y la mayoría de los pacientes aquí esta noche eran estudiantes de la Universidad Staab. Por lo tanto, cuando se enteraron de que Anti estaba aquí, todos se reunieron para ver cómo era ella. Nora. Al ver la multitud afuera, de repente sintió que, después de todo, sería mejor no revelar su identidad. Por lo tanto, le dijo a la persona más cercana que se acercaba, ella está atrás. Solo estoy aquí para ayudar. Después de hablar, se quitó los guantes y la bata quirúrgica y se abrió paso entre la multitud. Uno a uno, todos los que la escucharon miraron hacia atrás. Nora aprovechó la oportunidad para irse, pero desafortunadamente apenas se dio vuelta cuando vio a Oscar. Oscar la miraba con una mirada complicada en sus ojos. Nora. Ella arqueó las cejas y se acercó. ¿Qué ocurre? Oscar tragó. Me gustaría postularme para ser un estudiante de posgrado con usted. Espero que no me descalifiques por mi mala educación contigo antes. Habían desplegado tanta mano de obra y recursos esta vez, pero aún así le habían permitido escapar. Sin embargo, el traje de alas era un deporte extremo y solo lo practicaban unos pocos cientos de personas en todo el país. ¿Quién hubiera pensado que Barbarian sería un maestro de los deportes extremos? Brenda también frunció el ceño. Después de pasar tanto tiempo preparando todo, se podría decir que esta vez fueron los que más se acercaron a Barbarian, pero aún así se había escapado. Se sintieron tan impotentes. Sin embargo, Nora no estaba tan furiosa como Aaron y Brenda. Aunque le pareció un poco lamentable, Barbarian fue, después de todo, la primera persona cuyo cuerpo fue modificado genéticamente en cuanto a aptitud física. Era alguien a quien Nora y Justin no podían vencer en una pelea, incluso cuando unían fuerzas. Ya no sería bárbaro si pudieran atrapar a alguien como él tan fácilmente. Además, desde el principio, su objetivo no era el bárbaro sino el quinto 16. Nora bajó la cabeza, miró el objeto que tenía en la mano y finalmente suspiró aliviada. Lo que vino después fue enviar a Caleb, gravemente herido y en coma, al hospital, además de ocuparse de los asuntos en la escuela. En el hospital, Nora se topó inesperadamente con Epson. Alguien lo apoyaba mientras salía de una habitación después de un chequeo. Se jactó ante su alumno, ya les dije que estoy bien, pero ustedes simplemente insisten en que haga un chequeo de todo el cuerpo porque están preocupados. ¿Escuchaste al doctor? Estoy bien. Su alumno respondió, es porque quedaste atrapado en el baño cuando los archivos se incendiaron. La temperatura en los archivos era muy alta cuando se apagó el fuego, fue muy fácil quemarte. Epson frunció los labios con desdén. Te lo dije, mojé una toalla y me tapé la boca y la nariz con ella. El estudiante asintió. Sí, esta vez tiene mucha suerte de no haber sufrido ninguna quemadura, profesor Epson. Incluso nosotros sufrimos quemaduras hasta cierto punto cuando entramos a salvar a alguien. Tú. Epson era muy engreída. Él dijo, eso es porque ustedes no tuvieron cuidado, ¿quién te crees que soy? Incluso Anti habría sufrido quemaduras en esa situación, pero yo no. Al menos la he vencido otra vez en esto. Los estudiantes a su alrededor. Nora. Epson irse con Barbarian por el bien de los estudiantes ciertamente la había conmovido un poco, pero este sentimiento no duró más de 3 segundos. ¿Qué le pasaba realmente a Epson? ¿No podía dejar de compararse con ella? A ella nunca antes le había importado un carajo Epson, ¿vale? Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron. Ella los ignoró y caminó hacia adelante para ver cómo estaba Caleb. Acababa de dar un par de pasos cuando se topó con Oscar. El brazo de Oscar quedó expuesto. Tenía una gran quemadura y se habían formado ampollas por todas partes, lo que la hacía hacer una mueca de dolor. Cuando vio a Nora, le preguntó, ¿dónde estabas hace un momento? ¿También fuiste a salvar al profesor Epson? Nora. ¿También? Sí, el profesor Epson solo se fue con Barbarian porque quería salvarnos, así que todos fuimos a salvarlo. No tienes idea de lo peligrosa que era la situación. Ese asesino en serie es demasiado cruel, incluso prendió fuego a los archivos para quemar vivo al profesor Epson.
Afortunadamente, llegamos a tiempo para apagar el fuego. Pero aún así, como no llevábamos ropa protectora cuando nos apresuramos a salvar al profesor Epson, todos quedamos escaldados por las llamas. Nora. Estaba a punto de darle algún tipo de explicación cuando la puerta del quirófano en el que se encontraba Caleb se abrió de repente. Alguien gritó: «Se está muriendo. El paciente se está muriendo. Una de sus costillas le ha perforado los pulmones, ninguno de nuestros médicos puede soportar la operación. ¿Qué hacemos?». Los ojos de Nora se entrecerraron al instante. ¿Qué? ¿No era Bárbaro demasiado fuerte? ¿Caleb realmente iba a croar de antemano porque sufrió todas esas patadas? El médico dijo: «Esto está más allá de mi capacidad. Dada su condición, probablemente solo haya esperanza de salvarlo si el doctor Anti viene en persona». Aún así, dejando de lado el hecho de que no podemos ponernos en contacto con la doctora Anti, incluso si nos ponemos en contacto con ella, no hay manera de que pueda apresurarse al hospital en media hora. Pero al paciente no le queda mucho tiempo. Suspiro. Cuando Oscar, que seguía a Nora al fondo, escuchó al médico, una expresión de arrepentimiento apareció en su rostro. Ella dijo: «¿Cómo apareció el profesor Gray en el último piso? ¡Qué vergüenza! ¿El asesino no logró matar a Epson sino que mató al profesor Gray? Lo siento mucho por el profesor Gray. Si tan solo Anti estuviera aquí». Acababa de hablar cuando vio que Nora de repente extendía la mano hacia arriba y se recogía el pelo. Inmediatamente después, caminó directamente al quirófano y dijo: «Llévame con él». Oscar quedó atónito. Ella la siguió y le preguntó: «¿A qué vas allí? ¿Eres un doctor?». Incluso el médico quiso detenerla, pero fue en ese momento que Nora sacó su licencia médica. El nombre que figuraba en él era Capítulo 872. 2 pociones. En la caja yacían silenciosamente 2 botellas de vacío. 2. Quizás fueran los 2 únicos en el mundo. Sin embargo, ¿hubo 5 supervivientes? Nora frunció el ceño. ¿5 personas? Incluyendo a Sander, había 6 personas peleando por 2 pociones. No es de extrañar que Bárbaro estuviera luchando tan duro. No tuvo tiempo de pensar demasiado en ello y cerró la caja. Cogió el manual de instrucciones que tenía a su lado. El manual señalaba que este medicamento no podía inyectarse directamente en el cuerpo y requería purificación. Sin embargo, no se proporcionó el método de purificación. Aún así, esto no podía dejar perpleja a Nora. Solo pensó en ello por un tiempo y supo aproximadamente qué máquinas se necesitaban para purificarlo. Las largas noches significaban más pensamiento. Nora decidió purificarlo en la Universidad Stab. Después de purificar la droga V16, se la inyectaría a Sander. Los demás podrían odiarlos, pero una vez que Sander recibiera la inyección, en 2 meses, todas esas personas se habrían ido. Cuando pensó en esto, Nora pareció ver la luz. Guardó sus cosas y le dijo a Brenda: «Llévame al laboratorio. Buscaré a Wayne. Resulta que hay algunos equipos de purificación en su laboratorio». Brenda no preguntó qué era y simplemente dijo: «Está bien». ¿Ellos 2? No, se podría decir que un equipo SWAT escoltó a Nora al laboratorio. En el camino, no muy lejos, alguien pasó junto a ella y suspiró suavemente. ¿Escuchaste? El gran pianista Love murió esta mañana. Suspiro, ella es la mejor pianista del mundo. Algunas personas dicen que sus logros habían superado los de todos los demás. Es como si hubiera nacido para el piano. Sí, incluso asistí a su concierto. Su tono perfecto es realmente el más impresionante que he oído jamás. No importa qué sonido hagas, ella aún podría notarlo. Escuché que en aquel entonces, había algunas personas que deliberadamente tocaban al azar frente a ella, pero ella identificó con precisión qué instrumento era. Además, al mismo tiempo, había identificado otro sonido. Al principio todos pensaron que había fallado, pero al final resultó que realmente había un pájaro volando por la ventana. El pájaro incluso había llorado. ¡Qué lástima! Solo tiene 30 años, ¿no es así? Una pianista como ella podría haber compuesto algunas piezas para piano impresionantes en el futuro. Suspiro.
Todos discutieron y se fueron. Nora se detuvo en seco. Estudiantes como Oscar eran muy comunes. Además, era bastante trabajadora, por lo que Nora todavía tenía una opinión bastante buena de ella. Era solo que tal vez sus personalidades no se llevaban bien, por lo que no podían ser amigos. Sin embargo, eso no significaba que no le agradara la otra parte. Nora asintió. Claro, si alguna vez vuelvo a reclutar estudiantes de posgrado. Oscar respiró hondo y, sin atreverse a hablar más, asintió. Cuando los dos caminaban adelante, vieron a Epson acercándose apresuradamente. El estudiante detrás de él dijo, más despacio, más despacio. Epson, sin embargo, tenía mucha prisa. Él dijo, si voy más lento, no podré verla más. Pensar que Anti está en la Universidad Stab. Debe estar aquí para robar los resultados de mi experimento. De lo contrario, ¿por qué estaría ella aquí? Así que mi experimento aún le llamó la atención, ¿no? Nora. Las comisuras de sus labios tuvieron espasmos y sacudió un poco la cabeza. Luego, se alejó para dejar pasar primero a Epson y a los estudiantes. Justo cuando pasaban junto a ella, de repente se detuvieron. Epson la miró y le preguntó, ¿has visto a Anti? Nora negó con la cabeza. Epson continuó con sus preguntas. ¿Es ella una gorda? Nora. Epson se burló y dijo, la noticia que recibí dice que ella es una gorda que pesa casi 200 libras. También es una vaga, así que seguro que nunca perderá peso. Hace 5 años, cuando Nora llegó por primera vez a Suiza, estaba realmente gorda. Además, incluso había mostrado su rostro públicamente en aquel entonces. Sin embargo, más tarde, después de hacerse famosa, nunca más reveló su rostro ni ninguna información sobre sí misma. ¿No esperaba que la gente todavía pensara en ella como la gorda de antes? Mientras las comisuras de sus labios se contraían, Epson dijo, no importa, dado tu estatus, ¿cómo es posible que conozcas a Anti? Será mejor que me dé prisa y me vaya, sería horrible si termino perdiendo el tiempo por tu culpa. Nora. Oscar. Con una expresión complicada en su rostro, Oscar observó cómo Epson pasaba corriendo junto a ellos a toda prisa. Dejó escapar un suave suspiro y dijo, el profesor Epson todavía lleva sus pantalones quemados y ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse, solo para apresurarse a venir a buscarte. Qué lástima que no sepa que el mismo estudiante al que menosprecia es el objetivo que ha perseguido toda su vida. Nora. ¿Por qué detectó un poco de sarcasmo en las palabras de Oscar? Ella sacudió la cabeza y salió por la puerta. Brenda y los demás la estaban esperando. Todo el equipo SWAT estaba armado con armas de fuego pesadas. Brenda estaba en medio de sermonear a los hombres. Ella dijo, si Bárbaro vuelve, debemos matarlo, ¿me escuchas? Sí, señora. Tan pronto como salió Nora, se acercó Brenda. Bajó la voz y dijo, Nora, te protegeremos. Antes de que Nora pudiera hablar, Brenda explicó, Nora, ahora no es el momento de actuar como afectada. Tienes lo que Bárbaro está buscando, ¿verdad? Nora quería hablar, pero Brenda la detuvo. Ella dijo, no vi nada ni quiero informar nada, así que lo que te has llevado no tiene nada que ver conmigo, Nora. Mi tarea es simplemente atrapar a Bárbaro y como lo que busca desesperadamente es contigo, definitivamente acudirá a ti. Así que debemos permanecer a tu lado. Después de hablar, Brenda levantó su arma. Nora asintió. Bueno. Con el quinto 16 en su poder, no iba a ser tan tonta como para actuar sola. Aunque podía contratar guardaespaldas para su protección, estaba realmente impresionada con las habilidades profesionales de Brenda. Nadie iba a ser mejor que Brenda. Preguntó en voz baja, ¿está segura la escuela ahora? Sí, es seguro. Brenda respiró hondo. No estábamos seguros de quién era antes, así que no era seguro, pero ahora que escapó. Hicimos un recuento y descubrimos que se había estado escondiendo entre los estudiantes. Ahora que hemos desenterrado la identidad que estaba usando, le resultará difícil volver a la escuela. Solo entonces Nora dio un suspiro de alivio. Miró hacia algún lado y de repente dijo, vigiladme por un rato. Brenda asintió. Bueno.
Solo entonces Nora fue a una esquina en un punto ciego donde estaba Brenda. Este era el lugar más seguro. Nora finalmente sacó la caja de metal de su pecho y la abrió. Antes de adquirir el quinto 16, Nora se preguntaba constantemente qué escondía su madre allí. ¿Fue la fórmula del quinto 16? ¿O era otra cosa? No fue hasta ahora que finalmente resolvió el misterio. No era una fórmula sino el propio V16. Capítulo 873 Pequeña. ¿Lisa? Wayne había sido un poco arrogante últimamente. Después de que la empresa NTT decidió invertir en él, de repente vino mucha gente a entrevistarlo. Eligió entre ellos a muchos estudiantes excelentes y la mayoría de ellos eran estudiantes de posgrado. En comparación, Lisa parecía un poco inferior. Por lo tanto, Wayne nunca había tomado a Lisa en serio. Además, desde que Lisa se unió a este laboratorio, Wayne le había estado pidiendo que viniera a ayudar. Sin embargo, incluso siendo una estudiante de intercambio, ella no llegó a tiempo y lo dejó plantado. Esto enfureció mucho a Wayne. Por eso, decidió darle una lección. Al escuchar las palabras del consejero, Wayne finalmente giró la cabeza y miró a Lisa frente a él. «Lisa, ¿sabes qué quiero hacer ahora con este laboratorio? ¿Sabes quién ha invertido en él? Tú». Antes de que pudiera terminar, se quedó helado al ver a la persona frente a él. Cuando la consejera vio al profesor Mears mirando a Nora y sin decir nada, se puso un poco nerviosa. ¿Estaba realmente enojado el profesor Mears y no le dio una oportunidad a Lisa? Justo cuando la consejera estaba preocupada, de repente vio que los ojos del profesor Mears se iluminaban. Su expresión alta y poderosa instantáneamente se convirtió en la de lamer botas, como si fuera uno de esos artistas que cambian de máscara. Wayne corrió hacia Nora y bajó la cabeza para decir, «¿SRA? ¿SRA Nora?» Antes de que pudiera terminar de hablar, vio a Nora negar levemente con la cabeza. Esto significaba que ella no quería ser reconocida. Por lo tanto, las siguientes palabras de Wayne cambiaron a «¿Señorita Lisa?» El consejero, ¿señorita Lisa? ¿Qué diablos fue esto? ¿Por qué sintió respeto por las palabras del profesor Mears? ¿Y por qué la llamó, señorita? Aunque Lisa parecía joven, ¿por qué se dirigía a ella con tanto cariño? A Nora no le importaban los pensamientos del consejero. Caminó hacia adelante y le dijo a Wayne, «Sí, profesor Mears. Espero que puedas cuidar de mí». Su voz era baja y magnética. Wayne se sintió un poco avergonzado de que ella lo llamara profesor Mears. ¿Las habilidades farmacéuticas de la señora Nora eran mejores que las suyas? ¿Cómo estaba calificado para que la señora Nora lo llamara profesor? La consejera sintió que el ambiente entre ellos dos era extraño, pero no lo entendía. Por lo tanto, solo pudo sonreír y decirle a Wayne, «Profesor Mears, le dejaré a Lisa. Tienes que cuidarla bien». El pianista Amor. Mientras pensaba, de repente sonó su teléfono. Ella contestó la llamada y la voz aguda de Truman llegó desde el otro extremo. «El amor está muerto. ¿Sabes quién es el amor?» Nora hizo una pausa por un momento y de repente pensó en algo. Ella inmediatamente preguntó, ¿ella es la oyente? Así es. Truman parecía estar un poco enojado. Ese tonto fue a aprender piano después de dejar la misteriosa organización. Nunca pensó en buscar el quinto 16. Jeje, no esperaba que ella fuera la primera persona en morir entre nosotros. Cuando dijo esto, Nora guardó silencio. Los 5 niños restantes en aquel entonces no eran todos malas personas. Por ejemplo, Listener se basó en su modificación genética para trabajar en la industria de la música. Era admirable que una persona así no tuviera miedo a la muerte. Sin embargo, Truman claramente no pensaba de esa manera. Ella está muerta. ¿Sabes qué significa esto? Nora frunció los labios. Significa que la última inyección del suero genético no es muy estable. Sí, es inestable. El tiempo es inestable. Claramente solo nos quedan 2 meses. El oyente se había llevado el quinto 15 conmigo. Por lo tanto, tienes que encontrar el quinto 16 lo antes posible. Nora ya no se preocupó por él y colgó el teléfono.
Ahora había dos V16. No había duda de que le daría uno de ellos a Sander, pero el otro quería dárselo a Caleb. Con esto en mente, llegó fuera del laboratorio de Wayne. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta y entrar, escuchó la voz del consejero. «Lisa». Nora se dio vuelta y vio al consejero acercándose rápidamente. Le tomó la mano y dijo: «Escuché que el experimento de Epson falló, pero está bien, todavía queda el profesor Mears. Aún puedes obtener buenas calificaciones si sigues al profesor Mears, así que no te desanimes». Nora. Ella asintió y estaba a punto de continuar cuando el consejero dijo: «Oh, claro. El profesor Mears es un poco extraño. Tienes que hablar bien. Aún no lo conoces, ¿verdad? Entonces te llevaré a verlo y dejaré que él te cuide». Dicho esto, el consejero abrió la puerta y entró. Tan pronto como entró, le dijo a Wayne, que estaba de espaldas a la puerta: «Profesor Mears, Lisa está aquí». Aunque ya ha contratado a estudiantes de posgrado como asistentes, Lisa también ha contribuido a este proyecto. «Por favor, no le pongas las cosas difíciles», Wayne frunció los labios. «No te preocupes. No soy ese tipo de persona. ¿No es solo un estudiante que quiere entrar y obtener algún crédito? Todavía te daré esta pequeña cara. Pero como estudiante universitaria, tiene que ser diligente y tener buena vista. Ella no puede arrastrarnos hacia abajo, ¿de acuerdo?» «Por supuesto, Lisa es una estudiante de intercambio estadounidense, muy diligente. Estoy seguro de que tendrás mucho de qué hablar». El consejero sonrió y empujó a Nora. «Lisa, saluda rápidamente al profesor Mears». Cuando Nora escuchó esto, sus labios se curvaron. Capítulo 874. Purificación del quinto 16. Debido a que Wayne había recibido una inversión de NTT, la escuela lo valoró. El laboratorio dispuesto para él también era el más grande de la escuela. El equipo interior era todo de primera línea. Los estudiantes de posgrado que vinieron a entrevistar a Wayne también eran los mejores estudiantes de la Universidad Staab. En apenas unos días, el proyecto de Wayne quedó plenamente establecido. Hoy fue el inicio oficial del proyecto. Si Nora quisiera tomar prestado el laboratorio, Wayne definitivamente no se opondría. Incluso inmediatamente sacó su teléfono e informó a todos que el establecimiento del proyecto se retrasaría un día para evitar que todos vinieran y molestaran a Nora. «¿Cuál es la razón?», NTT preguntó cuando Wayne llamó para informarles. Miró a Nora y la vio agitando la mano. Wayne dijo inmediatamente: «Oh, no hay ningún motivo. Simplemente no me siento bien hoy». «Sí, me duele el estómago». ¿Quién no ha tenido unos días de dolor de barriga cada pocos meses? «No, no soy mujer, ¿cómo puedo tener calambres?» «Sí, solo tengo diarrea». «No es nada serio». «¿Qué? ¿Quieres verme?» «No es necesario, realmente no es necesario». «¿Eh? ¿Ya estás en camino?» «Entonces de acuerdo». Después de colgar, Wayne se tocó la frente. Nora, ¿quién es la responsable en NTT? ¿No es demasiado responsable?» Nora también arqueó las cejas y sonrió. «Olvídalo. Siempre han hecho lo mejor que podían. Fue gracias a su profesionalismo que NTT pudo llegar donde se encuentra hoy. Dijeron que comenzarían el proyecto hoy, por lo que definitivamente enviarían a alguien. Pero...». Nora miró a Wayne y de repente sonrió. «¿Te duele el estómago? ¿Es realmente doloroso o es falso?» «Wayne». Él entendió. Para poder hacer frente al seguimiento de la empresa, definitivamente tenía que actuar más como tal. Después de todo, Nora iba a utilizar el laboratorio y él no quería armar un gran alboroto. Los ojos de Wayne se movieron alrededor y dijo: «La gente de la empresa realiza una investigación muy estricta. Además, las personas que envíen definitivamente no te conocerán. Para evitar problemas y permitirte seguir ocultando tu identidad, he decidido sacrificarme». Después de decir esto, Wayne sacó los laxantes. Sin esperar a que Nora hablara, tragó un montón. Nora, ¿ves eso? Te soy leal. Para ti, incluso si colapso hoy, no diré una palabra. No tienes que elogiarme. Soy una persona tan seria.
Definitivamente. El consejero volvió a mirar a Nora. Hay que aprender bien del profesor Miers. No puedes perder los estribos, ¿entiendes? El profesor Miers es un profesor estimado. Además, cuenta con el apoyo de la empresa NTT. Sus proyectos son muy significativos para la escuela. Tienes que ser obediente. El laboratorio del profesor Miers tiene muchas reglas. Tienes que seguirlos, ¿entiendes? Wayne se quedó sin palabras. ¿Puedes callarte, abogado? Nora sonrió y miró a Wayne con una leve sonrisa. Está bien, consejero. No te preocupes. Después de que el consejero se fue, Nora miró a Wayne. ¿Normas? Wayne, se realiza, tú eres la que establece las reglas. Al principio, Wayne no sabía por qué NTT había invertido en él. Ahora entendió todo. No es de extrañar que Lisa de repente se sintiera muy feliz después de conocer a la persona a cargo de NTT la última vez. Resultó ser así. La señora Nora era la heredera de NTT. Nora. Ella ya no quería pelear con Wayne y dijo, tomaré prestado tu laboratorio. Quería purificar el quinto 16 lo antes posible y luego llevárselo a casa para Sander. Capítulo 875, Espacial. Nora miró atentamente a su alrededor. Fuera del laboratorio, Brenda dirigió a algunos oficiales especiales a patrullar. En el laboratorio charlaban Liam, Wayne y un empleado desconocido de NTT. ¿Podría ser que Bárbaro tuviera a alguien entre estas personas? ¿Sobornó a algunas personas? Nora miró a todos con recelo. Brenda y Wayne tuvieron que ser excluidos. Estas dos personas definitivamente no estaban del lado de Bárbaro. En cuanto a los demás, ella frunció el ceño y dijo con calma por teléfono, ¿qué tiene esto que ver contigo? De hecho, no es asunto mío, pero creo que está relacionado con tus 3 hijos, ¿verdad? Cuando dijo esto, Nora de repente entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que has escondido bien a los niños? Ya sé su ubicación exacta. ¿Qué crees que debería hacer? Cuando Nora escuchó esto, no pudo evitar reírse. ¿Qué estás tratando de hacer? Cuando quiso quedarse en la Universidad Staab y pelear con Barbarian, ya había hecho arreglos para que los niños en casa estuvieran a salvo. ¿Cómo podría ser amenazada de esa manera? Mientras pensaba, Barbarian dijo, entiendo. Encontraste a una persona muy profesional para velar por ellos y garantizar su seguridad. Puedes garantizar que no iré a buscarlos, pero ¿puedes detener una bomba? Los ojos de Nora se entrecerraron. ¿Qué? Bárbaro bajó los ojos y dijo lentamente, lo sé. Ya has trasladado a los 3 niños al distrito de Orgen. No estoy seguro de qué edificio es, pero ¿y si puedo arrasar todo el distrito? Nora. Bárbaro bajó los ojos. Tengo una bomba así en la mano. Mientras lo lance con cuidado, todo el distrito quedará destruido. Ni siquiera necesito averiguar dónde están tus 3 hijos y tus guardaespaldas. Cuando Bárbaro dijo esto, su tono se llenó de desdén. Nora apretó los puños. ¿Entonces? Entrega obedientemente el suero que tienes en la mano. La voz de Bárbaro era muy fría. De lo contrario, lanzaré la bomba en 3 horas. Nora bajó la voz. Eres un lunático. En la sociedad tecnológica actual, este tipo de bombas eran raras, pero de hecho no eran difíciles de conseguir. Nora creía que Barbarian tenía la capacidad de conseguir tal bomba, pero no pudo evitar decir, hay tanta gente en el distrito, ¿cómo puedes? Orgen era un distrito seguro cercano. Había algunas villas en el interior y las personas que vivían allí eran todas personas de alto estatus. Siempre he sido caballeroso y audaz, bla, bla, Nora frunció los labios. Este actor. Ella lo ignoró y miró dentro de la habitación. Caminó hasta el laboratorio y comenzó a purificar V16. Al principio, Nora estaba preocupada. El quinto 16 no era como el vino, donde cuanto más añejo era el vino, más rico era. Después de todo, los medicamentos tenían una vida útil. Además, la caja que envolvía el quinto 16 parecía normal. No podía estar segura de ello. ¿Podría caducar el quinto 16?
Sin embargo, después de realizar pruebas con microscopios y varios instrumentos, se dio cuenta de que el quinto 16 no había caducado. Algunos de los microorganismos del interior todavía estaban vivos. El suero estaba tan fresco que parecía haber sido elaborado este mes. Ahora estaba aún más impresionada con las habilidades médicas de su madre. Se dijo que los estándares médicos eran cada vez más avanzados. La era de su madre fue hace más de 20 años, pero sus estándares médicos en ese momento eran simplemente demasiado impresionantes. Nora suspiró en su corazón y comenzó a purificar el quinto 16. A través de su investigación sobre el suero genético, Nora tuvo su propia opinión al respecto. Todo el proceso de purificación duró aproximadamente 4 horas. Después de hablar con Wayne, la dejó trabajar en paz. Cuando llegara la gente de NTT, Wayne ayudaría a solucionarlo. Nora asintió. En realidad, si conociera a la persona de la empresa, no sería tan problemático. Solo tenía miedo de no conocer a la persona que vendría. Si ella causara un malentendido, sería problemático. Sin embargo, pronto Nora se dio cuenta de que estaba pensando demasiado. Las personas enviadas por la empresa eran en realidad Liam y otro empleado que no conocía. Aunque el proyecto de Wayne parecía haber requerido $8 millones, para la empresa este dinero fue solo un chapuzón. Para ellos no fue nada. No podría ser alguien del nivel de Royce. Cuando Royce se dio cuenta de que Liam y Nora se conocían, naturalmente le entregó el proyecto a Liam. Por tanto, la persona que había estado en contacto con Wayne estos últimos días era Liam. En el momento en que Liam entró, Wayne le sujetó las nalgas. Le dolía tanto el estómago que su rostro estaba pálido. El sudor le brotó de la frente y cualquiera se dio cuenta de que no era un acto. Liam dijo, «Profesor Mears, ¿qué está haciendo?» Wayne tenía una expresión amarga en su rostro mientras suspiraba. Suspiro, originalmente pensé que si era solo una pequeña molestia, podría soportarlo. Pero mira, ¿realmente estoy? PFFT. Cuando Wayne dijo esto, salió un pedo. Él dijo, «Yo, no puedo soportarlo más. Primero iré al baño». Después de decir eso, miró a Nora y le dijo a Liam, «Oh, claro, este es mi alumno». La llamé para que me ayudara a ordenar el laboratorio. «Sí, por favor no la molestes». Dicho esto, corrió al baño. Nora. Wayne había tomado el laxante por nada. Si hubiera sabido que era Liam, habría dicho algo para solucionarlo. Sin embargo, era obvio que Liam no sabía que Wayne conocía la relación de Nora con NTT, y Wayne no sabía que Liam sabía que ella estaba relacionada con la empresa. Por lo tanto, los dos estaban haciendo todo lo posible por ocultar su identidad. Liam ni siquiera caminó hacia Nora. En cambio, esperó a que Wayne saliera del baño antes de decir, «Profesor Mears, su enfermedad es muy grave. En mi opinión, ¿por qué no retrasamos el proyecto 2 días?» Wayne. Está bien, está bien. Se decía que la gente de NTT era tan astuta como zorros. Además, sus ojos agudos podían ver a través de cualquier problema. Lo que más odiaban era cambiar su horario. Pero hoy parecía que era muy fácil hablar con ellos. ¿Qué está pasando? 3 horas más tarde. Nora finalmente completó la purificación. Preparó 2 tubos de ensayo y los colocó en un pequeño recipiente especial antes de drenar el aire. Esto era algo que había buscado especialmente cuando llegó a Suiza. Podría preservar la frescura y garantizar que el interior estuviera completamente envasado al vacío. Además, era pequeño y práctico. Acababa de cerrar el contenedor de V16 cuando de repente sonó su teléfono. Ella inconscientemente contestó la llamada. La voz de Bárbaro llegó desde el otro extremo. ¿Has completado la purificación? Al oír esto, los ojos de Nora se entrecerraron. De repente levantó la cabeza y miró a su alrededor. ¿Cómo pudo Bárbaro haber llamado en el momento exacto en que terminó? Era como si lo hubiera visto con sus propios ojos. Nora apretó la mandíbula. Su intuición le decía que esto no había terminado. Capítulo 876. Esto es Suiza. Después de que Nora llegó a Suiza, había muchas cosas que no podía entender. Por ejemplo, en el lugar donde vivía,
fue atacada por su vecina, la anciana. El teléfono de la anciana claramente fue pirateado. Ella había dicho que vendría su hermana y quería que le alquilara una habitación. Por eso su vecina, la señora Long, había regañado fervientemente a Nora. Este tipo de pequeño truco no fue nada para Nora. Pero eso fue lo que había hecho Spacey. En ese momento, Nora no entendía por qué lo había hecho. Sin embargo, en ese momento, de repente lo entendió. Liam quería que René y él se hicieran amigos de ellos con éxito. Liam le había pedido que fuera a casa de Nora más a menudo a jugar. Dijo que quería que los 3 niños la acompañaran. El verdadero objetivo de Liam no era permitir que René tuviera compañía, sino obtener más información sobre Nora y los 3 niños. Los antecedentes de René eran lamentables, por lo que era muy fácil que la gente bajara la guardia a su alrededor. Además, Nora había investigado a René. Como huérfana de ascendencia estadounidense, su vida en Suiza no fue buena. Nadie la adoptó durante mucho tiempo hasta que finalmente fue acogida por una familia. Al final, sus padres adoptivos resultaron ser malas personas. Su padre adoptivo quiso aprovecharse de ella, pero fue descubierto por su madre adoptiva. Su madre adoptiva la golpeaba y regañaba a cada paso. Incluso hubo algunas ocasiones en las que René tuvo que ir al hospital para recibir tratamiento. René finalmente había escapado del infierno. ¿Cómo podría alguien dudar de sus lamentables antecedentes? Para ser honesta, cuando Nora llegó por primera vez a Suiza, pensó que todos eran de la misteriosa organización. Incluso sospechaba de Liam, pero nunca sospechó de René. René podía entrar y salir de su casa libremente. Incluso si hubiera despedido a los 3 niños, René aún podría descubrir fácilmente a qué distrito habían ido. Al escuchar a Nora llamarlo Spacey, Liam se rió. La mayoría de la gente simpatiza con los débiles. Si apareciera frente a ti, definitivamente habrías sospechado de mí. Por eso elegí a René. Aprendí sobre ustedes sin que nadie se diera cuenta. Nora frunció el ceño y de repente sonrió. Entonces, realmente no existe un verdadero amor a primera vista. Ella lo sabía. René era tímido y sucio como un mendigo. Por otro lado, Liam parecía brillante y guapo. ¿Por qué le gustaría René? ¿Pero Barbarian quería bombardear a esta gente así como así? Bárbaro se burló. No los conozco, ¿están relacionados conmigo? Nora. Estaba loco. Esta persona estaba completamente loca. Para un suero genético, estaba tratando completamente a los humanos como basura. Nora bajó los ojos y de repente dijo, «Está bien, ¿cómo te paso el suero? ¿A dónde debería ir?» Bárbaro, no hay necesidad de preocuparse. Sé que eres muy hábil con la medicina. No será bueno si cambias el suero a mitad de camino. Ahora, dale el suero genético que tienes en la mano a Liam. Liam. Nora miró hacia la puerta de repente y vio que Liam había cambiado de su timidez anterior. Abrió la puerta y se acercó a ella con calma. Smith, dámelo. Nora miró fijamente a Liam. Ella apretó los puños con fuerza. Después de un momento, dijo, «Entonces tú fuiste quien expuso la ubicación de mis hijos. Liam. ¿O debería decir, señor Spacey?» Capítulo 877 Contraataque. En las cercanías del distrito de Orgen, Suiza. Como Bárbaro quería volar el distrito de Orgen, eso significaba que la bomba debía instalarse en algún lugar cercano. Sin embargo, el distrito de Orgen, considerado un complejo residencial para ricos, era enorme e incluso contenía un parque. No iba a ser fácil encontrar la bomba que Bárbaro había enterrado. Sin embargo, ese día, todos en los alrededores del distrito de Orgen entraron en acción. Los mensajeros primero investigaron la lista de artículos que habían sido entregados al distrito durante los últimos 10 días. La red de personas de la empresa de mensajería cubría casi toda el área y había 1 o 2 empleados que conocían a todos en el distrito. Sin embargo, nadie sabía que todas las entregas de mensajería en los alrededores ya estaban bajo el monopolio de una empresa llamada SendExpress, y mucho menos sabían que SendExpress era una subsidiaria de NTT. Por orden del jefe de NTT, también conocido como Kenny Smith,
se estaba desarrollando silenciosamente un enfrentamiento secreto fuera de la vista. Además de la empresa de mensajería, también acudieron al barrio todos los barrenderos para limpiar el lugar. Con base en la información enviada por los mensajeros, realizaron una búsqueda en el distrito. Sumado a esto el hecho de que los oficiales que patrullaban eran empleados de una empresa de seguridad, el discreto grupo se unió para formar una fuerza formidable incluso mayor que las cámaras de seguridad. En tan solo 30 minutos, encontraron la bomba. El grupo inmediatamente hizo un informe policial. Nora, que estaba sentada en el laboratorio, se quedó sin palabras cuando recibió la llamada telefónica. ¿Por qué llamaste a la policía en lugar de simplemente desmantelarlo? Ella preguntó. Keenie se burló. Soy un buen ciudadano que respeta la ley, ¿sabes? En primer lugar, deberían ser ellos quienes hagan esto. ¿Por qué debería encargarme de ello por ellos? Nora guardó silencio. Keenie contaba con expertos profesionales en desactivación de bombas en su equipo, pero tuvo que insistir en hacer un informe policial. Las comisuras de sus labios se contrajeron sin palabras, tras lo cual escuchó otra risa de Keenie, quien luego agregó, además, no es como si Cherry estuviera allí, así que, ¿por qué debería perder mi tiempo y esfuerzo haciéndolo? Ya hice una gran contribución al encontrar la bomba. Así es. Era al principio, incluso sospechó que él estaba manipulando emocionalmente a René. Sin embargo, después de una investigación, se dio cuenta de que Liam era realmente bueno con ella. Incluso hubo un momento en el que sintió que aquello podría ser el amor verdadero. Resultó que Liam simplemente estaba utilizando a René. Liam no lo negó. Él simplemente extendió su mano. Dámelo. Nora respiró hondo y bajó la cabeza para mirar el suero V16 que tenía en la mano. De repente sonrió y extendió la mano para entregarle las 2 botellas a Liam. Liam se sintió aliviado de que se lo entregara con tanta facilidad. Colocó con cuidado el suero en su bolsillo y se giró para salir. Él dijo, «Señora Smith, creo que sabes muy bien que si te atreves a actuar precipitadamente, no garantizaremos la seguridad de tus hijos. Así que será mejor que seas obediente. Por supuesto, sé que eres muy hábil». Cuando Nora estaba extrayendo la medicina, aunque él estaba discutiendo y bromeando con Wayne, Liam había estado prestándole atención a Nora. Cuando Trueman la llamó, ni siquiera tuvo tiempo de cambiar el medicamento. Por lo tanto, este V16 debe ser el verdadero negocio. Liam salió corriendo por la puerta emocionado. La voz de Bárbaro salió de su auricular. ¿Lo tienes? Lo tengo. Liam habló con calma antes de subir al auto. Iré a verte ahora. Bárbaro asintió. Bueno. Liam dijo de repente, sigo sintiendo que las cosas van demasiado bien. Bárbaro siempre había sido ingenuo. Él dijo, sin embargo, no todo salió bien, ¿verdad? Es solo por mi culpa. Podría ir a la escuela a investigar y escapar ileso. Pero, ¿y si fuera otra persona? Solo salí de la oscuridad para verificar la autenticidad del suero. Estoy un poco lejos ahora, ven rápido y conócenos. Nos iremos después de recibir el suero. Trueman y los demás todavía nos están mirando. Liam respiró hondo. ¿Estás seguro de que está bien? Bárbaro sonrió. Por supuesto. ¿A qué le temes? Después de obtener el quinto 16 y inyectarlo, puedo traspasar los límites de mi cuerpo nuevamente. Después de eso, nadie podrá atraparlo. A mí. Mientras Liam conducía, miró hacia atrás. Lo único que me preocupa es que Nora se ponga al día. No soy tú. No tengo tan buenas habilidades. Ella no se atreverá a hacerlo. La bomba está ahí. Si se atreve a perseguirte, apretaré el gatillo. Liam preguntó de repente, ¿estás seguro de que no pueden encontrar la bomba y desactivarla? Bárbaro se burló. La fuerza de Justin en Nueva York está bien, pero no tienen mucho poder en el extranjero, tienes que saber que esto es Suiza. En el laboratorio. Nora estaba abriendo la boca para explicar. Keenie, ¿estás segura de que puedes encontrar las bombas y desmantelarlos? Una voz perezosa llegó desde el otro extremo. Por supuesto, estoy seguro, ¿puedes tener algo de confianza en mí? Nora suspiró.
Cuando regresé a Nueva York en ese entonces, me dijiste que no eras muy poderoso. Lo que estaba diciendo es, sé honesto con Justin, ya no tengo miedo de los demás. Además, no me contactaste después de regresar. ¿Te han crecido alas? Ahora Cherry está siendo amenazada. Eres realmente débil. No te preocupes. Para transportar una bomba así, habrían tenido que desmontarla y luego moverla sin alertar a nadie. No pueden atreverse a armar demasiado escándalo. No importa qué tan buen trabajo hagan, siempre habrá pruebas. Dame media hora y te ayudaré a cuidar la bomba. ¿Media hora? Nora bajó la cabeza y miró la hora. ¿Es suficiente? Cuando la otra parte escuchó esto, de repente se burló y dijo de manera dominante, Nora, no te preocupes, no olvides que esto es Suiza, es mi territorio. Espera mis buenas noticias, no se puede jugar con mi NTT. Sin embargo, tienes que prometerme que después de que retiren la bomba, traerás a los pequeños para que se queden en casa conmigo. Extraño mucho a Cherry. Además, no creo que nadie en Suiza se atreva a venir aquí y cortejar la muerte. Capítulo 878 Amenaza. Dividiendo el botín, el auto deportivo zumbó, su motor funcionando a alta velocidad. Pero no importa cuánto aceleró Liam o cuánto adelantó a la otra parte, simplemente no podía deshacerse de Nora. Poco a poco empezó a entrar en pánico. Sus manos alrededor del volante estaban sudando y un sudor frío le corría por la frente. Volvió a mirar a Nora, solo para ver que la mujer todavía lo seguía tranquilamente a un lado. Obviamente ella lo estaba adelantando a veces y fácilmente podía bloquear su camino desplazándose horizontalmente, pero deliberadamente redujo la velocidad y se quedó detrás de él. Ella era como un gato que claramente podía atrapar al ratón, pero eligió burlarse de su presa dejándola escapar deliberadamente y luego atrapándola nuevamente. La mirada en los ojos de la mujer cuando lo miró también transmitía una sensación de determinación de conseguir lo que quería. Liam se sintió aún peor. Volvió a mirar hacia adelante y tragó nerviosamente. Su condición física siempre había sido mala y comenzó a andar a tientas un poco frenéticamente a pesar de haber conducido solo por un periodo de tiempo tan corto. Sus piernas incluso se habían debilitado un poco por adelantar consecutivamente a los autos a alta velocidad en la carretera. Chillido. Pisó los frenos y casi choca con el auto de adelante, mientras que el auto de atrás también casi choca con él. El conductor que iba detrás estaba tan enojado que le insultó en voz alta cuando pasó. Sin embargo, Liam no tenía tiempo para preocuparse por eso. En cambio, miró el gran jeep negro que pasaba a toda velocidad a su lado. Originalmente pensó que el jeep se alejaría rápidamente y no llegaría a tiempo para frenar, pero inesperadamente se detuvo una vez más con un chirrido a solo 300 pies de distancia. La mujer incluso estaba de humor para encender las luces intermitentes y detener el coche en el arcén. Su actitud tranquila y serena hizo que Liam se sintiera humillado. Apretó los puños. De repente, Liam se sumergió nuevamente en el auto para arrancarlo nuevamente. Sin embargo, para entonces, Nora ya se había bajado del jeep y había puesto una mano en la puerta. Ella permaneció allí en silencio como una gran montaña reprimiendo a Liam. Simplemente no podía pisar el acelerador por mucho tiempo. Liam, que estaba temblando por todas partes, se derrumbó mentalmente. Antes de que Nora pudiera hablar, gritó, «El quinto 16 está conmigo». Los tres niños habían abandonado el distrito de Orgen hacía mucho tiempo. Dado que Nora no solo había querido enviar a los niños a otra parte, sino que también sabía que su paradero ya estaba expuesto a Spacey, ¿cómo podría detenerse en algo tan simple como simplemente llevarlos a otro lugar? Ella había enviado a sus hijos al distrito de Orgen en coche el día anterior, pero, sin que los forasteros lo supieran, las casas del distrito tenían pasajes subterráneos que conectaban directamente con las villas de al lado. Cindy había estado viviendo en la villa de al lado todo el tiempo. Ella conducía el auto todos los días, por lo que Liam no había levantado sospechas en absoluto cuando sacó a escondidas a los tres niños. Después de todo, Nora acababa de enviarlos al distrito. ¿Quién hubiera pensado que los trasladaría inmediatamente a otro lugar? Ella quería que desactivaran la bomba porque era demasiado poderosa. Si explotara,
causaría daño a las personas en los alrededores. Keenie habló de nuevo. TSK, la bomba ha sido desactivada. ¿Cómo van las cosas por tu parte? Los labios de Nora se curvaron en una sonrisa. Todavía no se han dado cuenta de que los han engañado. No te preocupes. Keenie se rió suavemente y comentó secamente, pequeño zorro astuto. Antes de colgar, dijo, Cherry y los demás están aquí conmigo, son muy seguros, así que puedes estar tranquilo. Pero seguro que eres fértil. Pensar que diste a luz a 3 bebés, ¿eres en realidad una cerda? Nora. Las comisuras de sus labios tuvieron espasmos y colgó. Las cosas que dijo su tía simplemente sonaban demasiado horribles. ¿No fue todo porque su madre le había inyectado el suero que tuvo un embarazo múltiple y dio a luz a 3 hijos? Puso los ojos en blanco y abrió la puerta del laboratorio. Cuando Liam tomó los sueros y se fue, la había amenazado con no perseguirlo. Además de eso, incluso había encendido las cámaras de seguridad del laboratorio para monitorearla. Por las vidas de los habitantes del distrito de Orgen, Nora se había abstenido de tomar medidas precipitadas. Pero ahora, era hora de contraatacar. Puede que no pueda vencer a Bárbaro en una pelea, pero Spacey sin duda sería muy fácil. En la autopista, Liam conducía a gran velocidad. Miró al frente con una sonrisa salvaje, pero fue en ese momento que recibió una llamada telefónica de Barbarian. La bomba ha sido desactivada. Sus palabras tomaron a Liam por sorpresa. ¿Qué? La voz de Barbarian también estaba llena de conmoción y horror. Él dijo, ¿es verdad? No pude localizar la bomba en este momento, así que revisé las cámaras de vigilancia. Fue entonces cuando descubrí que la policía ya lo había rodeado. Después de eso, presioné el control remoto, pero la bomba ya había sido desactivada. Liam golpeó el volante. Solo ha pasado media hora, ¿no acordamos que me comprarías 3 horas? Media hora no me basta para escaparme. Bárbaro dijo de mala gana, no importa, con el quinto 16 en tus manos, no se atreverán a hacerte nada. Además, nadie te persiguió cuando huiste. Será demasiado tarde incluso si empiezan a perseguirte ahora. Después de todo, aquí no hay atascos. Liam se sintió iluminado cuando lo escuchó. Él dijo, tienes razón. Dejando de lado si pueden alcanzarme o no, el solo hecho de que el quinto 16 esté en mi poder ya es como si tuviera un rehén conmigo. Si se atreven a capturarme, destruiré el quinto 16. Entonces todos podrán olvidarse de vivir. Después de colgar el teléfono, Liam miró hacia atrás. Había pasado media hora y ya se encontraba a una gran distancia de la Universidad Stab. A menos que la otra parte fuera un corredor de autos divino, podrían olvidarse de alcanzarlo. Liam exhaló un suspiro de alivio cuando pensó en esto. Sin embargo, no se atrevió a aflojar y siguió adelante. 10 minutos más tarde, Liam de repente sintió que algo andaba mal. Giró bruscamente la cabeza hacia un lado y vio un gran jeep negro conduciendo junto a él en la carretera. En el momento en que miró, la ventanilla del jeep bajó lentamente, revelando el rostro fresco y hermoso de Nora. Liam. Sus pupilas se encogieron abruptamente y pisó el acelerador. Sin embargo, al momento siguiente, el jeep los alcanzó una vez más. Por mucho que lo intentó, simplemente no pudo librarse del jeep. Además de eso, obviamente conducía muy rápido y había varias curvas en la autopista. Era como si uno fuera a salir disparado del auto si no redujeran la velocidad. Todavía. Giró el volante frenéticamente antes de que finalmente lograra doblar una esquina, pero cuando miró a Nora, la mujer tenía una mano en el volante mientras estiraba lentamente la otra. De repente, hizo una pistola con el dedo, le apuntó y pronunció, «Van». En ese momento, Liam sintió como si acabara de encontrarse con el mismísimo diablo. Capítulo 879. ¿A dónde fue ese cabrón? Una vez que Nora recuperara los sueros, solo necesitaría uno para Sander. Caleb era el único que tenía algunas conexiones básicas con Nora. Sin embargo, su cáncer ya estaba en un estado avanzado y no le quedaba mucho tiempo de vida. Además, a él tampoco se le había ocurrido nunca luchar por el suero. Por tanto, era cierto que solo necesitaba uno.
Era mejor para Nora aceptar la oferta de Liam. Al hacer que los dos tomen uno cada uno, el botín se dividiría equitativamente. Además, la situación actual parecía haber llegado a un punto muerto. Liam estaba muy seguro de que Nora estaría de acuerdo, pero ella simplemente bajó la mirada y siguió adelante. No te muevas, si te acercas, realmente vaciaré los sueros en el río. Liam gritó nerviosamente. Sin embargo, Nora no se detuvo. Continuó caminando hacia adelante con una leve sonrisa en los labios. Bueno, de todos modos es agua purificada, así que no importa incluso si la viertes en el río. Sus palabras sorprendieron a Liam. ¿Qué dijiste? Nora lo miró. Como dije, nos quedamos en la escuela porque queríamos atrapar a Bárbaro, y para ese fin, habíamos hecho todos los preparativos. Entonces, ¿por qué iría al laboratorio para refinar el suero genético tan descuidadamente después de tenerlo en mis manos? Miró a Liam y continuó. No esperaba que fueras el plan de respaldo en los planes de Barbarian, pero en el momento en que ingresaste al laboratorio, lo descubrí. En ese caso, ¿por qué seguiría refinando el quinto 16 y dándoselo a tú? Se quedó mirando las botellas de reactivos en la mano de Liam y dijo, siéntete libre de tirarlas. De todos modos, allí solo había agua destilada. En su lugar, Nora había vertido el suero genético real en un tubo de ensayo discreto en el laboratorio de Wayne. Fue solo después de que Liam tomó las dos botellas de suero genético y se fue que ella, lenta y pausadamente, almacenó el verdadero V16 en un contenedor especial. Liam se quedó mirando las botellas que tenía en la mano con incredulidad. De repente, abrió las tapas y arrojó una directamente al río. Pero incluso cuando hizo eso, Nora no reaccionó en lo más mínimo. Esto demostró que todo lo que dijo era verdad. Liam se dio cuenta de inmediato de que lo habían engañado. También arrojó la otra botella de agua purificada al río e inmediatamente se subió a su auto. Déjame ir y deja de venir detrás de mí. O si no destruiré él. Nora enarcó las cejas. Al ver que ella no decía nada, Liam finalmente encendió el auto. Su automóvil solo había recorrido 600 pies cuando el jeep lo alcanzó nuevamente por detrás. Liam entró en pánico. Bajó la ventanilla con furia y le gritó a Nora, «Te lo dije, no vengas detrás de mí o destruiré el quinto 16». Sin embargo, Nora lo ignoró y siguió siguiéndolo. La voz de Bárbaro también llegó a Liam a través de su auricular. «¿Qué está sucediendo? ¿Está loca? ¿Realmente no está amenazada por ti?» Liam espetó, «¿Quién carajo sabe lo que está pasando?» Bárbaro, ¿hacia dónde te deslizaste? ¿Puedes venir y proporcionar refuerzos? Bárbaro guardó silencio. Él respondió, no podré llegar allí a tiempo. Como precaución, me deslicé unos cientos de kilómetros de distancia. Estás demasiado lejos, incluso si llego hasta ti, me tomará 2 o 3 horas. Tienes que calmarte y mantenerte sereno, no puedo. Liam golpeó el volante con furia. Me está volviendo loco. Bárbaro. De repente, Liam dijo, ya he tomado una decisión, le devolveré uno de los quinto 16. De esta manera, ella ya no seguirá atormentándome. Sus palabras instantáneamente enfurecieron a Bárbaro. Él dijo, ¿con quién de nosotros lo usarás si traes solo uno? Liam gritó, ya no tengo tiempo para preocuparme por ti. Solo quiero irme lo antes posible. Casi inmediatamente después de decir eso, Liam de repente se quitó el auricular Bluetooth que tenía en la oreja y lo arrojó por la ventana. Los autos en la carretera se movían demasiado rápido, el auricular fue instantáneamente aplastado por el auto detrás en el momento en que cayó al suelo. La voz de Bárbaro se desvaneció en la red inalámbrica. Liam miró hacia adelante, había un puente. De repente condujo el coche hacia allí. Luego, lo estacionó y se paró en el borde del puente. En apenas 10 segundos, el coche de Nora se detuvo a su lado. Ella se paró a poca distancia y lo miró en silencio. Liam, sin embargo, sacó 2 sueros y abrió los párpados. Le señaló la plataforma del puente y dijo, no vengas, Nora. Vamos a hacer un trato. Me sueltas y nos tomamos cada uno de estos 2 sueros. Pero si te niegas a darme una salida, los arrojaré a ambos al río.
Capítulo 880. Kanye Smith. Nora condujo hasta el castillo donde vivía Kanye. Con el paso de los años, NTT se convirtió en la empresa más grande de Suiza tras su fundación por Kanye. Además, le encantaba llevar un estilo de vida lujoso, por lo que construyó un castillo en el campo. El castillo era una fortaleza inexpugnable. Incluso si Bárbaro supiera que estaban aquí, a menos que arrojara una bomba nuclear sobre el castillo, le sería imposible volar el lugar. Toda la arquitectura que vio en el camino mientras conducía era de estilo europeo, el castillo era precioso. Tan pronto como el coche de Nora llegó a la entrada del castillo, las enormes puertas de hierro se abrieron automáticamente. Allí, Ion, el mayordomo, la saludó en persona. Cuando vio a Nora, dijo con una sonrisa: «Buenos días, señora Nora». Nora asintió hacia Ion. Sin embargo, ella no salió del coche y continuó conduciendo hacia el castillo. Nos llevó más de 10 minutos conducir desde la entrada hasta el lugar donde vivía Kanye, lo que demostró lo extensos que eran los terrenos del castillo. Por fin, el coche se detuvo frente a una villa. Nora acababa de estacionar el auto cuando Cherry, Pete y Sander salieron corriendo de la villa. Cherry abrazó a Nora y le dijo: «Mami, te extraño mucho, solo ha pasado un día pero parece una eternidad desde la última vez que te vi». Pete también tomó su mano y la miró con cariño. Nora aprovechó para agacharse y darle un beso a Cherry. También le dio un beso en la mejilla a Pete. Las mejillas de Pete estaban todas rojas y estaba muy contento. Sander adoptó un acto arrogante y resopló burlonamente cuando vio el comportamiento de los dos niños. Él comentó: «Ustedes dos aún no han dejado de tomar la leche de su madre, ¿verdad?». Pero Nora lo agarró y también lo besó en la mejilla. Sander inmediatamente puso una expresión de disgusto. Mientras se limpiaba la saliva inexistente de su mejilla, dijo: «¡Qué asco! ¿No te parece asqueroso?». Sus ojos, sin embargo, brillaban. Desde muy joven, ya había aprendido a decir una cosa cuando en realidad quería decir otra. Nora le revolvió el pelo y luego condujo a los tres niños al interior de la villa. Nora se sintió aquí excepcionalmente relajada, tanto física como mentalmente. En aquel entonces, después de que su tía se la llevara, ella había vivido aquí durante 5 años. Este lugar era como su verdadero hogar y también fue el primer lugar que le dio una sensación de seguridad. Antes de que Nora pudiera alcanzarlo, arrancó el auto violentamente, lo que hizo que avanzara en línea recta. Dadas las habilidades de conducción de Nora, sabía que definitivamente podría alcanzarlo, pero para entonces, huir ya se había convertido en algo instintivo para él. Al ver que el pánico se había apoderado de él nuevamente, Nora bajó los ojos y se burló. Se subió a su coche y se movió muy lentamente. Cuando subió al auto, el auto de Liam ya estaba a 600 pies de distancia. Pero justo cuando estaba a punto de acelerar para alcanzar a Liam, ¡estallido! ¡Auge! El auto de Liam de repente explotó violentamente. Todo el auto se sumergió instantáneamente en un mar de llamas, lo que a su vez provocó que algunos autos que pasaban cerca también explotaran. Nora podía sentir que su coche también temblaba. Las ondas sonoras y el impacto residual de la explosión la atacaron de frente, el impacto incluso rompió el parabrisas. Media hora después. En el hospital. Nora terminó de vendarle las heridas. Afortunadamente, el parabrisas del coche que conducía había sido modificado para convertirlo en cristal a prueba de balas, por lo que era relativamente seguro. Pero aún así, partes del parabrisas todavía se habían roto y se habían clavado en su brazo. Sin embargo, los otros 4 o 5 coches que los rodeaban no tuvieron tanta suerte. Algunas de las personas que iban en los coches sufrieron quemaduras que cubrieron más del 70% de su piel, mientras que otras murieron en el acto. En uno de los coches incluso había una familia de 3 personas. Ambos padres habían muerto y solo sobrevivió el niño que iba en el asiento trasero. Aún así, también había sufrido quemaduras. Antes de que le administraran la anestesia, seguía llamando a sus padres. Los médicos solo pudieron consolarlo y decirle que sus padres volverían pronto. La escena era simplemente demasiado devastadora y Nora no pudo evitar apretar los puños mientras miraba. Realmente no esperaba que Spacey pusiera una bomba en su propio coche. Además,
su capacidad de recuperación mental también había sido mucho peor de lo que ella había imaginado. Pensar que comenzaría a correr presa del pánico como un pollo sin cabeza. Ella apretó la mandíbula. Después de que le vendaron el brazo, sonó su teléfono celular. Era un número no registrado. Ella respondió a la llamada, tras lo cual la voz de Bárbaro llegó desde el otro extremo. ¿La escena frente a ti es de tu agrado? Las pupilas de Nora se encogieron abruptamente ante sus palabras y de repente se dio cuenta de algo. Ella preguntó, ¿fuiste tú quien colocó la bomba en su auto? Así es, se burló Bárbaro, no solo es estúpido y tonto, sino que también es un cobarde que valora mucho su vida. Cuando alguien como él se encuentra con un problema, no hay manera de que tenga las agallas para arriesgarse a un acto de desesperación. Si no muriera, habría destruido nuestro plan. Sabía demasiado. Entonces, si no pudo recuperar el quinto 16, debe morir. La frialdad de Bárbaro hizo que Nora apretara la mandíbula. Mientras Nora observaba cómo los cuerpos de los padres de la familia de tres eran sacados del quirófano, de repente no pudo evitar interrogarlo. ¿Alguna vez has pensado en cuántas personas inocentes han resultado heridas por tus acciones? ¿Cuántas familias inocentes han sido destruidas? Bárbaro se burló. ¿Qué tienen que ver conmigo? Además, desde el momento en que nací, ¿el mundo alguna vez me ha mostrado alguna bondad? Si no, ¿por qué debería mostrarles amabilidad? No tomes la autoridad moral y me condenes. No has sufrido como yo. ¿Cómo puedes entender cómo me siento? Habló con frialdad e indiferencia. No había ira en su voz, de hecho, ni siquiera había ninguna emoción, como si un humano no se sintiera lleno de culpa solo porque aplastara una hormiga. Su actitud convenció a Nora de que el hombre realmente podría haber bombardeado todo el distrito de Orgen si su tía no la hubiera ayudado a lidiar con la bomba allí. Si uno dijera que Nora había sentido que Barbarian y los demás solo se convirtieron en lo que son hoy debido a las cosas crueles que la misteriosa organización les había hecho, entonces ya no sentía ninguna simpatía por Barbarian en este momento. La vida debe ser respetada, no jugada con ella como si no valiera nada. El bárbaro debe existir solo para vengarse de la sociedad, ¿verdad? Nora no dijo nada más. Bárbaro, por otro lado, dijo de repente, los dos sueros genéticos están contigo, ¿verdad? Pero te digo una cosa, no intentes inyectarle a tu hijo el suero genético. Nora se quedó un poco desconcertada. ¿Por qué? J.E., cuando era niño, vivía con otros 4 niños. ¿Sabes cómo murieron los 4? Cuando les inyectaron la 7ª y 8ª dosis, el intervalo entre esas 2 dosis fue más corto que la mitad del intervalo entre las anteriores. De repente, Nora se dio cuenta de algo. Ella preguntó, ¿estás diciendo que uno también moriría si le inyectaran el quinto 16 demasiado pronto? Por supuesto. De lo contrario, ¿por qué de repente empezaríamos a buscarte frenéticamente durante los últimos 2 años? Bárbaro se burló y dijo, es porque a todos nos quedan menos de 3 meses, pero la droga no se puede inyectar con anticipación. Acabas de inyectarle a tu hijo el quinto 15, ¿verdad? Entonces tendrás que esperar al menos 2 meses antes de poder inyectarle el quinto 16. Nora no le creyó a Bárbaro, pero tampoco se atrevió a ignorar sus palabras. Tenía miedo de que algo saliera mal. Sin embargo, Barbarian nunca le diría todo esto por la bondad de su corazón. Efectivamente, al momento siguiente dijo, si no me crees, no dudes en preguntarle a Caleb Gray al respecto. Por supuesto, no te cuento todo esto por amabilidad, más bien es porque no puedo regresar en el tiempo. Me temo que tendrías prisa y le inyectarías el suero a tu hijo primero. Nora. Bueno, eso tenía sentido. Colgó a Bárbaro y fue con Caleb. La operación de Caleb acababa de terminar. Con su costilla rota, tendría que estar postrado en cama y descansar por un tiempo, pase lo que pase. Le preguntó a Caleb sobre la autenticidad de las afirmaciones de Barbarian y él le dijo que lo que decía era verdad. Parece que tendré que encontrar un lugar para almacenar el suero y esperar a que pase un mes antes de poder inyectarle a Sander. Nora se sintió incómoda. Finalmente obtuvo el suero después de muchas dificultades, pero ahora le dijeron que tenía que esperar un mes más. ¿Quién sabía que otros acontecimientos imprevistos podrían ocurrir durante este mes?
Caleb también se sintió terriblemente impotente. Suspiró y dijo, sí, es cierto. Además, dado que Truemen está mirando Barbarian, también debes saber que los sueros están contigo. Si bien Barbarian también es una existencia temible, tampoco se debe jugar con Truemen. Te sugiero que seas cauteloso durante este mes. Nora, resignada, asintió. Un lugar seguro. Casi no conocía ningún lugar seguro. ¿Qué iba a hacer ella al respecto? Se preguntó si Justin tenía alguno. Sin embargo, al pensar en Justin, Nora no pudo evitar rechinar los dientes. ¿A dónde había ido ese cabrón mientras ella trabajaba como esclava aquí? Nora interiormente le dijo al hombre lo que pensaba en secreto. Con la escuela cerrada e incluso la explosión en el puente, no creía que Justin no estuviera al tanto de su situación. Como no los estaba contactando, significaba que podría estar haciendo algo más importante. Nora acababa de pensar en esto cuando sonó su teléfono móvil. Cuando respondió, la voz de su tía llegó desde el extremo opuesto. Cherry y los demás están aquí conmigo. ¿Cuándo vienes? Nora exhaló un suspiro silencioso y respondió, ahora, supongo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a su tía. Capítulo 881. ¿Quieres entrar? Desde que nació, Nora sabía que tenía una tía Keenie. Incluso Henry sabía de ella. Su tía también regresaba al país a visitarla una vez al año. Henry pensaba que Keenie vivía una vida muy difícil en el extranjero, por lo que nunca le había mostrado mucha cortesía. Sin embargo, Keenie trató a Nora con mucha amabilidad. Ella le dijo que era la ahijada de su madre y que su madre una vez le había salvado la vida. Nora no había pensado mucho en eso en aquel entonces. Más tarde, Keenie siguió tratándola muy bien. Hace 5 años, cuando la trajo de Estados Unidos a Suiza, se podría decir que le había salvado la vida. Después de todo, una mujer estaba en su momento más débil y frágil durante el parto. Además, incluso había estado embarazada de gemelos, no trillizos. Para empeorar las cosas, nunca se le había ocurrido que podría ponerse de parto antes, por lo que no había estado preparada. No podría haber sido más fácil para alguien quitarle la vida en ese momento si hubiera querido. Fue su tía quien la cuidó hasta que recuperó la salud. Más tarde, incluso cedió a todas las exigencias de Cherry, lo que poco a poco hizo que Nora bajara la guardia hacia ella. Pero Nora todavía sentía mucha curiosidad. ¿Quién diablos era su tía? Ella había fundado y levantado NTT desde cero. Nora había comprobado la historia de éxito de NTT antes y se podría decir que fue totalmente salvaje. Primero revendió productos falsificados en el sudeste asiático, donde ganó mucho dinero en medio de una lluvia de disparos. Después vino a Suiza y puso en marcha un negocio de blanqueo de dinero. Esto continuó hasta que fundó NTT y la convirtió en una empresa de renombre mundial. A la mujer le había tomado solo 20 y tantos años desarrollar NTT hasta convertirlo en el floreciente negocio que es hoy. Sin embargo, no hubo nada sobre los primeros 20 años de vida de alguien como ella. Dado lo talentosa e inteligente que era, ¿cómo pudo haber llevado una vida aburrida y sin incidentes durante los primeros 20 años de su vida? Al igual que Yvette, era imposible ocultar su talento. A pesar de no tener una personalidad dramática, el nombre de Yvette todavía era conocido por otras personas en Nueva York en esa época. Las personas destacadas, especialmente aquellas que alcanzaron la cúspide en una industria, siempre brillarían, sin importar cuán discretas permanecieran. Pero este no fue el caso de Keenie. Al entrar a la sala, miró a la mujer sentada en el sofá. La mujer tenía unos 40 años, pero parecía tener poco más de 30. Cuando estaba junto a Nora, uno lo creería incluso si les dijeran que las dos eran hermanas. Ella emitía un sentimiento diferente al de Iris. Iris era como una doncella celestial, etérea con una belleza de otro mundo. Keenie, sin embargo, era arrogante y extravagante. Vestida con un camisón de seda rojo, tenía las uñas pintadas de escarlata y sostenía una copa de vino tinto en la mano mientras se apoyaba en el sofá. Sus ojos brillaban y provocaban mientras miraba a Nora. Vaya, ¿de verdad te acordaste de volver a casa? Nora sonrió y se sentó a su lado.
La tomó del brazo y dijo, «Hola, tía Kenie». Kenie resopló y dijo, «Y pensé que ya habías olvidado que todavía tienes una tía en mí. Eres realmente alguien ahora, ¿no? Pensar que no viniste a verme después de venir a Suiza, ja. Nora». Ese Cherry corrió y abrazó el brazo de Kenie. Ella dijo, «No te enojes con mamá, tía abuela Kenie. Mami realmente te extraña mucho, es solo que tiene un poco de trabajo que hacer. Tenía miedo de que no la dejaras trabajar si regresaba, por eso se quedó en otro lugar. Aunque no volvimos, todavía pensamos en ti todos los días». Kenie inmediatamente rodeó a Cherry con sus brazos y le dio un beso en la mejilla. «Oh, mi precioso bebé, ¿por qué tu lengua es tan dulce?» Cherry se echó a reír. Nora también suspiró aliviada. Su tía tenía mal carácter y cuando se enojaba, incluso ella se asustaba. En aquel entonces, cuando dio a luz en Estados Unidos y casi muere, su tía regresó al país y luego se la llevó al extranjero sin decir palabra. Pero después de eso, la ignoró durante medio año. Nora y su tía habían estado en contacto desde que ella era niña. Su tía incluso quiso llevarla al extranjero cuando ella quedó inesperadamente embarazada, pero Nora se negó. En ese momento, sintió que quedarse en el campo sería más cómodo ya que nadie la molestaba. Esto la llevó a casi tener una complicación letal ese año. Después de estar enojada con ella durante medio año, su tía finalmente rompió el silencio y le habló solo porque Cherry era simplemente demasiado adorable. Pete y Sander se quedaron a un lado y miraron a la tía abuela a quien no conocían. Después de que Kenie se hartó de besar a Cherry, que estaba en sus brazos, finalmente preguntó, «Por cierto, ¿dónde está el señor Hunt? ¿Cómo es que no le preocupa dejarte aquí sola?» Nora exhaló un suspiro silencioso y respondió, «No sé a dónde se ha ido». Kenie resopló con frialdad y dijo, «Todos estos hombres, ninguno de ellos es confiable. Además de pelear con Bárbaro, incluso intentaron robarte tus cosas, pero él ni siquiera apareció. ¿De qué sirve tener un hombre como él? Si me preguntas, deberías venir a verme con los niños». Nora sonrió y respondió, «Eso es exactamente lo que tengo en mente. Tienes que cumplir tu palabra, ¿vale?» Kenie se atragantó. Un momento después, frunció los labios y dijo, «Olvídelo, su señor Hunt no es alguien con quien se pueda jugar». Su respuesta, sin embargo, hizo que Nora frunciera el ceño. De repente preguntó, «Tía Kenie, parece que conoces a Justin. ¿Quién diablos es él? ¿Cómo es posible que incluso alguien como tú esté asombrado por él? ¿Temor? ¡Qué absurdo! Vamos, ¿puedes mantener una conversación o no? Soy reacio a ir contra él solo porque las cosas se pondrán muy problemáticas si me meto con él. ¿Crees que le tengo miedo?» Kenie levantó su copa de vino tinto y tomó un sorbo. Luego, le guiñó un ojo y dijo, «Pero si quieres saberlo, puedo contarte un secreto». Kenie levantó la barbilla hacia Nora. Nora se inclinó y acercó la oreja. Luego dijo, «Tía Kenie, en comparación con Justin, en realidad estoy más interesada en tus secretos». «¿Quién eres tú?» Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.